En el pequeño pueblo de Ottosdal, Sudáfrica, Hendrik Coetzee creció con un espíritu salvaje. No era de quedarse quieto, la naturaleza lo llamaba. Incluso de niño, se escapaba para explorar el campo, trepando árboles y corriendo por los campos con una sonrisa en el rostro. Su amor por la aventura solo creció con los años. En la secundaria en Centurion, ya era un kayakista apasionado. Había algo en el rugir del agua, la emoción de navegar por los rápidos, que encendía su alma. Pasaba horas en el río perfeccionando sus habilidades, esforzándose por ir más rápido, lejos y con más intensidad. Como adulto, Coetzee era conocido por su pericia en el remo. Había navegado por algunos de los ríos más difíciles, buscando nuevos desafíos para su próxima descarga de adrenalina. Pero aún le quedaba un río por dominar, el río Lukuga en África, que estaba ansioso por conquistar. A finales de 2010, Coetzee emprendió la que sería su última expedición. Junto a los kayakistas Ben Stuxbury y Chris Corbulic, se embarcó en un viaje hacia lo desconocido, decidido a atravesar las aguas salvajes del Congo. Su aventura comenzó como cualquier otra, con emoción en el aire. El trío remaba río abajo, sus kayaks cortaban el agua con precisión y gracia. Pero al adentrarse más en la selva, el ambiente cambió. El aire se llenó de tensión, el silencio roto solo por el rugido distante de los rápidos. El 7 de diciembre, la tragedia golpeó. Mientras navegaban un tramo peligroso del río, un enorme cocodrilo emergió del agua. Sus mandíbulas se cerraron sobre el kayak de Coetzee. Desapareció en un instante, arrastrado bajo la superficie por la bestia. Stuxbury y Corbulic solo pudieron observar con horror y shock mientras su amigo desaparecía de la vista. Remaron buscando cualquier señal de Coetzee, pero fue inútil. El cocodrilo lo tenía, arrastrándolo al agua y dejando solo un kayak vacío a la deriva en la corriente. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor e incredulidad. La familia y amigos de Coetzee luchaban por aceptar la pérdida de su querido aventurero. Su madre, Marie Niemann, hablaba de su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza, contando historias de sus hazañas audaces y su entusiasmo contagioso. Pero en medio del dolor, también había preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Coetzee hubiera elegido otro camino? ¿Y si nunca hubieran ido a África? Las respuestas se les escapaban, perdidas en la vastedad de la selva y la profundidad del río. Coetzee se ha ido, pero su vida será celebrada por las personas que más lo querían. Era viernes 31 de marzo de 2023 en el Parque Estatal McCormick's Creek, en el condado de Owen, Indiana. Brett y Wendy Kincaid, una pareja devota de Rossville, Indiana, disfrutaban de una tranquila tarde haciendo lo que más amaban, acampar. Casados durante casi 26 años, compartían una profunda pasión por la naturaleza y su fe. Brett, de 53 años, era un contratista hábil, mientras que Wendy, de 47, era empleada de larga trayectoria en la Universidad Purdue. Estaban activos en su iglesia, eran queridos por su comunidad y se sentían orgullosos de ser padres y abuelos. El Parque Estatal McCormick's Creek era el lugar perfecto para que se reconectaran. Esa noche se relajaron en su caravana, rodeados por la belleza de la naturaleza. Sin saberlo, una tormenta severa se acercaba, a punto de cambiar sus vidas para siempre. El viento se intensificó y las nubes de tormenta se acercaron. Las sirenas de advertencia resonaron por el parque, alertando a los campistas sobre el riesgo de un tornado. Muchos buscaron refugio en el baño de cemento del parque, pero Brett y Wendy se quedaron en su caravana, posiblemente sin saber la gravedad de la tormenta o con la esperanza de que pasara pronto. El tornado golpeó alcanzando velocidades de viento de 138 millas por hora. Arrasó el campamento, derribando árboles, volteando vehículos y destruyendo caravanas. Los vientos poderosos aplanaron gran parte de la zona, dejando escenas de destrucción que los rescatistas describirían más tarde como catastróficas. Cuando la tormenta pasó, los equipos de emergencia comenzaron su búsqueda esa misma noche. Navegando entre los escombros en las primeras horas del 1 de abril, se encontraron con un campamento casi irreconocible. Las carreteras estaban bloqueadas por árboles caídos, los cables eléctricos colgaban de manera precaria y las pertenencias personales estaban esparcidas por todas partes. La mayoría de los campistas que se habían refugiado en el baño salieron con heridas menores. Los primeros esfuerzos de búsqueda no localizaron a Brett y Wendy.
Los rescatistas trabajaron sin descanso, despejando caminos y ayudando a los sobrevivientes a llegar a un refugio en el cercano Canyon Inn. El sábado por la mañana, un equipo de búsqueda más grande regresó, esta vez con la luz del día revelando la magnitud total de la destrucción. Enfocándose en las zonas más afectadas, descubrieron la caravana de la pareja entre los escombros. Trágicamente fueron encontrados sin vida. Su pérdida se sintió no solo por su familia, sino también por sus amigos y la comunidad a la que impactaron tan profundamente. Los Kincaid fueron recordados por su generosidad, fe y dedicación al mentoreo de otros. Andrew Bean, un amigo cercano de la familia, los describió como personas humildes e inspiradoras, cuyo amor y valores tocaron a todos los que conocieron. El tornado que se llevó la vida de Brett y Wendy formó parte de un brote más amplio de tormentas severas ese fin de semana, que causaron una devastación generalizada en varios estados. Indiana reportó 5 muertes, entre ellas la de Brett y Wendy, mientras que el saldo total de muertos alcanzó al menos 32. En los días posteriores al desastre, el parque estatal McCormick's Creek permaneció cerrado mientras los oficiales trabajaban para evaluar y reparar los daños extensos. Se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia Kincaid con los gastos del funeral, y las tributes llegaron de aquellos que los conocieron y los amaron. Su comunidad eclesiástica honró su memoria, reflexionando sobre sus décadas de servicio, incluidos los mentorados de parejas jóvenes y clases de Biblia. La historia de Brett y Wendy Kincaid es un recordatorio desgarrador de lo impredecible que puede ser la vida. Su amor, fe y bondad dejaron un legado perdurable, y su memoria seguirá inspirando a todos los que tuvieron la suerte de conocerlos. En el verano de 2019, Lucas Fowler y China Dees emprendieron una aventura por los vastos y escarpados paisajes de Canadá. Su viaje tenía como objetivo celebrar el amor y la pasión compartida por la exploración. En su lugar, se convirtió en una tragedia indescriptible. Con 23 años, Lucas Fowler era un australiano de Sydney, el cuarto hijo en una familia unida. Su educación fomentó su amor por el aire libre, las motos de campo y el camping. Tras un viaje de mochilero de 2 años por el mundo, conoció a China en Croacia. China Dees, de 24 años, era de Carolina del Norte y la más joven de su familia. Compartía con Lucas el amor por los viajes, la bondad y la aventura. La pareja había pasado la Navidad junta en los Estados Unidos antes de que Lucas regresara a trabajar en un rancho remoto de Canadá. Desde allí, planearon un viaje de 10 días por carretera para explorar Columbia Británica en la furgoneta azul Chevrolet de 1986, restaurada por Lucas. El 14 de julio, la furgoneta de Lucas y China se averió en la carretera de Alaska, a unos 20 kilómetros al sur de Liard Hot Springs, una zona remota y pintoresca en el norte de Columbia Británica. A pesar del contratiempo, parecían no desanimarse. Los transeúntes informaron haber visto a la pareja sonriendo y disfrutando de un picnic mientras trabajaban para reiniciar la furgoneta. Fueron descritos como despreocupados y felices, personificando el espíritu aventurero que los había unido. El 15 de julio, se descubrieron sus cuerpos sin vida en una zanja cerca de la furgoneta. Un trabajador de la carretera, Trevor Pierre, los encontró tendidos a 5 metros de distancia con heridas de bala visibles. Sus cabezas miraban hacia el oeste. Las puertas traseras de la furgoneta estaban abiertas y las ventanas rotas. La espantosa escena no dejaba dudas de que se trataba de un doble homicidio. A las autoridades les tomó 3 días identificar a las víctimas debido a la naturaleza de sus heridas. Los padres de Lucas volaron a Canadá para traer su cuerpo a casa. Stephen Fowler, el padre de Lucas y un detective senior en Nueva Gales del Sur, luchaba por conciliar su experiencia profesional con el dolor personal de perder a un hijo de tal violencia. La familia de China en Carolina del Norte enfrentó un dolor similar, recordándola como una hermana e hija amorosa que abrazaba la vida con entusiasmo y amabilidad. A medida que los investigadores reconstruían la cronología, conectaron los asesinatos de Lucas y China con una serie de eventos violentos en Columbia Británica. 4 días después de sus muertes, se descubrió el cuerpo de Leonard Dyke, un profesor universitario de 64 años, a 470 kilómetros de distancia, cerca de una camioneta quemada en la carretera 37.
Cam McLeod, de 18 años, había conducido el auto y Briar Schmegelski, de 19, dos adolescentes de Port Alberni, Columbia Británica, que inicialmente habían sido reportados como desaparecidos. La investigación se convirtió rápidamente en una búsqueda nacional, ya que las autoridades vinculaban a McLeod y Schmegelski con los 3 asesinatos. La búsqueda abarcó 3 provincias durante los siguientes 15 días, captando la atención internacional. Antes de huir hacia la densa wilderness del norte, los fugitivos condujeron el RAB-4 robado de Dick más de 3.000 kilómetros al este hasta Gillam, Manitoba. La persecución terminó el 7 de agosto, cuando se encontraron sus cuerpos en el bosque. Habían muerto por heridas de bala autoinfligidas. Para las familias de Lucas y China, el descubrimiento de los asesinos trajo algunas respuestas pero poco consuelo. La naturaleza aleatoria del crimen lo hacía aún más incomprensible. Habían perdido a 2 jóvenes que personificaban la positividad y el amor por la vida, cegados por un acto sin sentido de violencia. En sus funerales, Lucas y China fueron recordados por el amor que compartían y la felicidad que brindaban a quienes los rodeaban. Las imágenes de una estación de servicio, captadas justo días antes de sus muertes, los mostraron abrazándose y trabajando juntos para limpiar las ventanas de su furgoneta, un conmovedor recordatorio de su vínculo y aventura compartida. La admisión llegó en un susurro por la radio. El equipo de búsqueda comunicó que habían encontrado un cuerpo en una grieta. Así la búsqueda de 9 días de Harry Greaves, un aventurero británico de 29 años que desapareció durante una caminata en solitario cerca de Machu Picchu, llegó a un trágico final en las escarpadas cumbres de los Andes peruanos. Para su padre Simon, en el pueblo de Bronigarth, Shropshire, la noticia marcó el final de una búsqueda agonizante, pero también la pérdida desgarradora de un hijo filosófico que vivía con pasión y asombro. El padre recordó a Harry como alguien que tocó muchas vidas con su espíritu y su risa resonante, añadiendo que el aventurero sería extrañado por muchos. Una investigación confirmó más tarde que el cuerpo encontrado el 20 de abril era el de Harry Greaves, quien había viajado a la icónica región montañosa de Sudamérica para celebrar su cumpleaños número 29, con una expedición en solitario por la selva. Un forense dictaminó que su muerte en los remotos Andes fue un trágico accidente. El fabricante de muebles había estado mochileando durante semanas con amigos, maravillándose de las espléndidas bellezas naturales y culturas indígenas de Perú. Pero cuando se acercaba su cumpleaños el 9 de abril, Greaves dijo a sus compañeros que deseaba pasarlo solo entre las cumbres brumosas, un periodo de reflexión solitaria antes del siguiente capítulo de su vida. Sus amigos esperaban que se reuniera con ellos 2 días después, pero nunca regresó de su singular travesía de cumpleaños. A medida que las horas se convirtieron en días sin rastro del experimentado hombre al aire libre, se lanzó una búsqueda en el traicionero terreno andino por las autoridades locales y la Lucy Blackman Trust, una organización benéfica británica. Helicópteros, drones y decenas de voluntarios recorrieron los valles y laderas montañosas, temiendo con cada puesta de sol la posibilidad de que Greaves hubiera sucumbido. Escudriñaron riberas, cuevas y acantilados, finalmente enfocándose en sus últimas coordenadas conocidas: un antiguo sendero inca cerca de las famosas ruinas de Machu Picchu, donde se había separado de sus amigos. Fue allí, el día 20, donde se descubrió su cuerpo casi 2 semanas después de su desaparición, habiendo caído en una profunda grieta, posiblemente mientras navegaba solo por los empinados senderos. Las autoridades creen que Greaves falleció alrededor de su cumpleaños el 9 de abril. Para su padre Simon, la tragedia fue un cruel final a una vida definida por la curiosidad de Harry y su amor por la naturaleza. En las semanas previas a su última expedición, había grabado poemas y reflexiones sobre la vida en la computadora de su padre con títulos como Una vida vivida en amor y ¿Qué es ser un hombre? Los emotivos archivos de audio se convirtieron en una fuente de consuelo para la familia en duelo, mientras lloraban a un alma cariñosa que vivió más en sus 29 años que muchos en toda una vida. El devastador accidente ocurrido con Harry en las remotas montañas de Perú sigue demostrando los riesgos a su espíritu aventurero, pero sus seres queridos encuentran consuelo al saber que dejó este mundo inmerso en las maravillas naturales que más amaba. ¿Qué llevó a Harry Greaves a buscar la soledad en los Andes peruanos en su cumpleaños? ¿Podría haber cambiado su destino si no hubiera emprendido un viaje en solitario?
¿Qué pensamientos y emociones rondaban su mente durante su reflexión solitaria en las cumbres brumosas? Una cosa es segura, en las escarpadas cumbres y antiguos senderos de Perú, la memoria de este joven explorador perdurará como las etéreas nubes que rozan las cimas. Un recordatorio duradero de que una vida vivida con propósito, aunque sea corta, merece ser celebrada. Era el 1 de enero de 2008 en las montañas Blue Ridge del norte de Georgia. Meredith Hope Emerson, una graduada de 24 años de la Universidad de Georgia, decidió hacer una caminata en Blood Mountain. Era una excursionista experimentada que llevó a su perra Ella, una mezcla de labrador, como compañía. El día estaba frío, pero los senderos escénicos de las montañas Apalaches ofrecían el comienzo perfecto para su año nuevo. Meredith estacionó su auto en el inicio del sendero, cerca del Parque Estatal Vogel, y comenzó su recorrido. Se cruzó con otros excursionistas, incluido un hombre mayor con un perro rojo. Se saludaron y ella continuó su camino. Pero cuando no regresó a casa esa noche como se esperaba, sus amigos se preocuparon. Para el 2 de enero las llamadas de Meredith habían cesado, y su ausencia llevó a sus amigos a presentar un informe de persona desaparecida. Las autoridades comenzaron rápidamente la búsqueda en la zona, y el auto de Meredith fue encontrado en el inicio del sendero. Este hallazgo generó alarma, llevando a una búsqueda intensiva con cientos de voluntarios y agentes de la ley. Los buscadores pronto encontraron señales preocupantes en el sendero. Una porra, botellas de agua, golosinas para perros y evidencia de una lucha. Mientras muchos esperaban que Meredith estuviera perdida en la naturaleza, los investigadores empezaron a sospechar algo más grave. Testigos reportaron haber visto a un hombre con un perro rojo cerca del lugar donde Meredith había desaparecido. La descripción coincidía con Gary Michael Hilton, un vagabundo de 61 años. Hilton tenía un historial preocupante y a menudo se dirigía a senderos remotos. Las autoridades divulgaron su foto al público. El 4 de enero, un empleado de una estación de servicio lo reconoció limpiando su furgoneta y alertó a la policía. Cuando se registró la furgoneta de Hilton, se confirmaron pruebas de sangre que indicaban que Meredith había estado allí. Confesó y proporcionó detalles a cambio de evitar la pena de muerte. Luego llevó a los investigadores hasta los restos de Meredith el 7 de enero. Según Hilton, se acercó a Meredith en el sendero armado con un cuchillo y una porra, exigiendo su tarjeta de cajero automático. Meredith luchó utilizando su entrenamiento en artes marciales para resistir. Durante la lucha logró herir a Hilton, rompiéndole la mano. Pero Hilton la venció y la tomó cautiva. La resistencia y rapidez mental de Meredith ralentizaron a Hilton. Ella proporcionó pins incorrectos para su tarjeta de débito, dejando una pista electrónica que ayudó a las autoridades a rastrear sus movimientos. Durante 3 días Hilton la mantuvo en su furgoneta, intentando retirar dinero repetidamente. El 4 de enero, al darse cuenta de que no podía liberarla, tomó una decisión devastadora. Hilton la ató a un árbol asegurándole que la liberaría, solo para regresar más tarde y arrebatarle la vida. Profanó sus restos y los dejó en el área de manejo de vida silvestre del bosque Dawson. El hallazgo del cuerpo de Meredith devastó a su familia y amigos. La comunidad lamentó su pérdida, aunque encontró algo de consuelo con la captura de Hilton. Los investigadores descubrieron que los crímenes de Hilton iban más allá de Meredith. Estaba vinculado a otras tragedias en bosques nacionales del sureste de los Estados Unidos. En 2007 fue condenado por terminar con la vida de Cheryl Dunlap, una enfermera en el Bosque Nacional Apalachicola de Florida. Sus restos fueron encontrados en una fogata. Hilton también admitió haber atacado a los excursionistas ancianos John e Irene Bryant en el Bosque Nacional Pisgah de Carolina del Norte. Las heridas de Irene fueron fatales y John fue encontrado más tarde en circunstancias trágicas similares. Hilton recibió sentencias de cadena perpetua por estos casos y actualmente está en el corredor de la muerte en Florida. Los seres queridos de Meredith establecieron la organización Derecho a Hike para abogar por la mejora de la seguridad en los senderos y los recursos de emergencia. Su perra Ella fue encontrada viva cerca de un basurero donde Hilton había tirado otras pertenencias. Fue adoptada por los padres de Meredith y se convirtió en una parte querida de sus vidas.
Mientras la captura de Hilton puso fin a sus crímenes, quedan preguntas sobre si una intervención temprana podría haber salvado vidas. El coraje y legado de Meredith siguen inspirando esfuerzos para hacer que los espacios al aire libre sean más seguros para todos. Era el 11 de julio de 2023 en el Parque Nacional Yosemite, California. Grace Roloff, de 20 años, había planeado una aventura inolvidable con su padre Jonathan. Estaban listos para ascender Half Dome, una de las caminatas más famosas y desafiantes del parque. Grace era estudiante en la Universidad Estatal de Arizona y amaba el senderismo. Ya había recorrido caminos difíciles como Angel's Landing en el Parque Nacional Zion y el Gran Cañón. Se preparó comprando botas nuevas para asegurarse de estar lista. Half Dome tiene un recorrido de 14 a 16 millas de ida y vuelta, y la última sección requiere que los excursionistas suban una pendiente de 400 pies de granito usando cables de metal. Solo se emiten 300 permisos diarios para esta exigente caminata. Grace y su padre estaban emocionados de conseguir los suyos. El día comenzó con cielos azules y vistas despejadas. Mientras ascendían por los cables, el paisaje era impresionante. En la cima hicieron una pausa para disfrutar de la belleza de Yosemite, compartiendo un momento especial de asombro y gratitud. Pero cuando comenzaron a bajar, una tormenta se desató de repente. Una nube negra se acercó trayendo lluvia intensa, que hizo que la superficie de granito fuera resbaladiza. El Servicio Nacional de Parques advierte a los excursionistas evitar los cables durante la lluvia, ya que las condiciones se vuelven muy peligrosas. Quedaron atrapados entre una multitud de excursionistas, sin poder descender rápidamente. Grace pronto se dio cuenta del peligro. «Papá, mis zapatos están resbalosos», dijo. Las nuevas botas que había comprado no resistieron las condiciones. A 3/4 partes del camino por los cables, perdió el pie y resbaló entre 2 tablones de madera. Su padre intentó alcanzarla, pero ya era tarde. Grace resbaló casi 200 pies por la cara de granito. Jonathan observó impotente cómo su hija caía. Con la esperanza de que hubiera sobrevivido, bajó los cables lo más rápido que pudo, pero el terreno era demasiado empinado para alcanzarla. Incapaz de bajar más, pidió ayuda de emergencia. La lluvia y el granizo seguían golpeando la montaña, dificultando aún más los esfuerzos de rescate. Durante 3 horas los equipos de rescate trabajaron para llegar a Grace. Mientras tanto, Jonathan permaneció en los cables, llamando a su hija. Cuando los rescatistas llegaron, confirmaron que Grace no había sobrevivido a la caída. El forense determinó luego que sufrió una grave lesión en la cabeza y probablemente falleció al instante. Jonathan encontró algo de consuelo al saber que no sufrió. Conocida por su amabilidad, determinación y amor por la vida, Grace estaba en camino de graduarse temprano y seguir una carrera como profesora de matemáticas en secundaria. Equilibraba sus estudios con varios trabajos, incluyendo cuidar a una joven con síndrome de Down, y aún encontraba tiempo para su pasión por el senderismo. Su padre la describió como intrépida pero cuidadosa. La tragedia resalta los peligros de Half Dome, un sendero que ha cobrado varias vidas desde el año 2006, a menudo debido a caídas en los cables durante condiciones húmedas. Los cables instalados en 1919 han visto pocos cambios a lo largo de los años, incluso cuando el granito debajo de ellos se ha vuelto más liso y resbaladizo debido al uso constante. Desde entonces, Jonathan ha pedido mejoras en las medidas de seguridad del sendero. Propuso agregar más tablones de madera para reducir la distancia entre ellos o instalar un camino de madera sobre el granito. También sugirió exigir el uso de arneses de seguridad. Hizo hincapié en que la vida de su hija valía más que el costo de hacer estos cambios, diciendo que si ella pudiera hablar ahora, querría evitar que un incidente como el suyo le sucediera a otra persona. En memoria de Grace, se organizó una recaudación de fondos para apoyar las causas que le importaban, incluidos los programas atléticos de su escuela secundaria y un niño con distrofia muscular de Duchenne. Muchos donantes la describieron como una luz brillante que inspiraba a todos los que conocía. Para Jonathan, lo que comenzó como una experiencia de unión con su hija se ha convertido en un doloroso recuerdo. Ha prometido nunca más ascender Half Dome, llamándolo innecesariamente peligroso. A través de su defensa, espera honrar el legado de Grace haciendo el sendero más seguro para otros y evitando que otras familias sufran un desgarrador dolor como el suyo.
La vida de Shannon Christie se caracterizó por un espíritu aventurero y un profundo amor por la naturaleza. Nacida y criada en Greenville, Carolina del Sur, Shannon pasó sus años formativos rodeada por la majestuosidad de las montañas Blue Ridge. Desde temprana edad, desarrolló apreciación por la naturaleza, pasando horas explorando los bosques, ríos y senderos que cruzaban el paisaje. A medida que Shannon crecía, su pasión por la exploración al aire libre solo se intensificó. Se sintió atraída por el agua, encontrando paz y emoción en las corrientes rápidas de los ríos y arroyos de la región. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera el kayak, un deporte que definiría su vida en los años venideros. Con un talento natural y un espíritu intrépido, Shannon se estableció como una estrella en ascenso en el mundo del remo en aguas bravas. Enfrentó algunos de los rápidos más desafiantes del sureste con facilidad, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros. Su entusiasmo contagioso y determinación inspiraron a quienes la rodeaban, fomentando un sentido de camaradería y propósito compartido dentro de la comunidad de kayak. Pero a pesar de su habilidad y destreza en el agua, Shannon permaneció humilde y con los pies en la tierra, siempre ansiosa por aprender y crecer como remadora. Buscaba nuevos desafíos con voracidad, empujándose constantemente a los límites de sus habilidades en busca de la próxima aventura llena de adrenalina. Fue esta sed de desafíos la que llevó a Shannon a fijarse en la Great Falls Race, uno de los eventos más prestigiosos en el mundo del kayak en aguas bravas. Celebrada anualmente en el río Potomac en Maryland, la carrera atraía a competidores de todo el país, todos compitiendo por la gloria en los peligrosos rápidos de Great Falls. Para Shannon, la carrera representaba la prueba definitiva de habilidad y coraje, una oportunidad para demostrar su valía en el escenario nacional y cimentar su lugar entre la élite del deporte. Con meses de riguroso entrenamiento a sus espaldas, llegó a la carrera decidida a darlo todo y dejarlo todo en el agua. Pero la tragedia golpeó la mañana del 11 de julio de 2013, pocos días antes de que la carrera comenzara. Mientras Shannon realizaba una última carrera de entrenamiento en Great Falls, el desastre ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. En un momento aterrador, su kayak se volcó en las aguas turbulentas, lanzándola a los rápidos espumosos. Los testigos observaron con horror mientras Shannon luchaba desesperadamente por mantenerse a flote, su cuerpo golpeado y magullado por la fuerte corriente del río. A pesar de sus mejores esfuerzos, fue rápidamente arrastrada por las corrientes embravecidas, desapareciendo bajo la superficie en cuestión de segundos. Para los amigos y la familia de Shannon, la noticia de su muerte envió ondas de choque a través de la estrecha comunidad de kayak. Lucharon por aceptar la pérdida de una joven cuyo espíritu había brillado tan intensamente, cuyo entusiasmo había tocado tantas vidas de manera tan profunda. Pero en medio del dolor, también había un sentimiento de gratitud por el tiempo compartido con Shannon, por los recuerdos creados juntos y por la huella que dejó en sus corazones. Y mientras soltaban flores en el río en su honor, sabían que la vida de Shannon viviría en cada ola del agua, en cada ráfaga de viento y en cada latido de sus corazones. Era una tranquila noche de enero de 2022 en el Parque Estatal Los Dutchman, a unos 40 kilómetros al este de Phoenix, Arizona. El parque es conocido por las montañas Superstition, una hermosa pero desafiante cadena montañosa que atrae a excursionistas y aventureros. Entre los visitantes estaba Richard Jacobson, de 21 años, de Mesa, Arizona, que amaba la naturaleza. Había planeado un viaje de campamento con un amigo al Flatiron Summit. Es famoso por sus vistas, pero también es riesgoso debido a sus acantilados, rocas inestables y caminos estrechos. Richard y su amigo llegaron a la cima y montaron el campamento, disfrutando de la paz y la belleza por encima de las luces de la ciudad. Pero la aventura pronto se convirtió en una tragedia desgarradora. Alrededor de la 1:45 a.m., Richard decidió tomar una foto cerca del borde de la cima. Quería capturar el horizonte de la ciudad abajo, contrastando con la naturaleza que lo rodeaba. Mientras su amigo se quedaba en el campamento, Richard caminó hacia el borde con su teléfono y linterna. En la oscuridad, calculó mal su pie en el terreno irregular y resbaló,
cayendo una estimación de 700 pies. Su amigo, al escuchar el ruido, llamó al 911 para reportar el accidente. Equipos de rescate, incluidos la oficina del sheriff del condado de Pinal y el helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, fueron enviados. Llegar a la cima de noche era extremadamente peligroso, debido a las mismas condiciones que llevaron a la caída de Richard. Horas después, los rescatistas encontraron el cuerpo de Richard en un sendero mucho más abajo. Se confirmó que había muerto instantáneamente. Las autoridades afirmaron que no había señales de juego sucio o consumo de sustancias, llamándolo un accidente trágico. Cuando llegó la mañana, el amigo de Richard fue evacuado por aire desde la cima, profundamente afectado por la pérdida de su compañero. Richard fue recordado como un joven amable y aventurero. Andrew Thomas, quien pasó tiempo con Richard en un viaje misionero en 2020, lo describió como alguien que respetaba y se conectaba con todos. Amaba la naturaleza, hacer senderismo, acampar y cazar. Aunque fue desgarrador, Thomas señaló que Richard estaba haciendo algo que realmente disfrutaba. La familia de Richard expresó su dolor, pero también celebró su memoria. Su padre, Richard Jacobson Sr., publicó un emotivo mensaje en línea, invitando a amigos y seres queridos a honrar la vida de su hijo. Escribió que Richie realmente será extrañado, pero siempre permanecerá en sus corazones. El Flatiron Summit es un destino desafiante, accesible por el Siphon Draw Trail, una ruta de 5.5 millas que pone a prueba incluso a los excursionistas experimentados. Los senderos empinados y las rocas sueltas lo hacen riesgoso, especialmente cerca de la cima. Las reseñas en sitios web de senderismo a menudo advierten sobre el peligro de caídas. Accidentes como el de Richard no son infrecuentes. Un estudio de 2018 encontró que entre 2011 y 2017, 259 personas en todo el mundo perdieron la vida mientras intentaban selfies, siendo las caídas una de las principales causas. Los expertos advierten con frecuencia a los excursionistas que prioricen la seguridad y eviten comportamientos arriesgados cerca de acantilados u otras áreas peligrosas. Brandon Torres, un miembro de los servicios de emergencia del Gran Cañón, destacó la importancia de ser consciente en lugares peligrosos. Explicó que algunos accidentes ocurren cuando las personas simulan caerse para una foto, solo para perder el equilibrio de verdad. La historia de Richard es un recordatorio desgarrador de los peligros de combinar la exploración con distracciones como la fotografía. Su trágica caída subraya la importancia de mantenerse cauteloso en ambientes de alto riesgo. El 3 de julio de 2018, Aaron Gibbons, de 31 años, emprendió un viaje que cambiaría para siempre a su familia y comunidad. Cazador experto y padre dedicado, representaba las tradiciones de Arviat, Nunavut, una remota comunidad inuit en el norte de Canadá. La gente de Arviat ha coexistido durante mucho tiempo con algunas de las criaturas más formidables de la naturaleza, incluidos los osos polares, pero nada los preparó para lo que sucedería ese día. La vida de Aaron en Arviat estaba ligada a su cultura y al mundo natural que lo rodeaba. Aunque trabajaba en una mina de oro en el Ártico, mantenía fuertes vínculos con su pueblo, apoyando a su comunidad a través de sus habilidades en la caza y la recolección. El viaje a la isla Sentry ese día de verano era una oportunidad para transmitir estas tradiciones a sus hijos. Los había llevado a recolectar huevos de charrán ártico, una delicia local, enseñándoles habilidades ancestrales para obtener alimentos y respetar el medio ambiente. La isla Sentry, conocido por sus playas de arena y abundancia de vida silvestre, era un lugar popular para cazar y pescar. Para Aaron y sus hijos, ofrecía no solo alimentos, sino también la oportunidad de disfrutar un día tranquilo bajo el sol del norte. A medida que avanzaba la tarde, Aaron observaba a sus hijos jugar y buscar huevos. Pero al caer la noche, un movimiento distante llamó su atención. Algo grande y pálido se movía entre la tundra, un oso polar. Lo que había sido un viaje familiar común, se convirtió en una desesperada lucha por la supervivencia. El oso, uno de los depredadores más temibles del Ártico, se dirigía directamente hacia los hijos de Aaron. Les pidió a sus hijos que corrieran hacia el bote mientras se interponía entre ellos y el oso, mostrando con sus acciones que haría lo necesario para protegerlos.
Los niños obedecieron, corriendo hacia la seguridad mientras los sonidos de la lucha de su padre resonaban detrás. Aaron enfrentó al oso solo, sacrificando su vida para que sus hijos pudieran escapar. Pero el oso lo superó, dejando una pérdida devastadora para su familia y comunidad. Personas cercanas en la isla escucharon los gritos de los niños y acudieron rápidamente, matando al oso y asegurando el regreso seguro de los pequeños. El cuerpo de Aaron quedó mutilado y la pérdida dejó un profundo dolor entre quienes lo conocían. Aaron fue reverenciado como un héroe que hizo el máximo sacrificio. Su muerte también intensificó un debate en la región sobre la creciente cercanía de los osos polares a los asentamientos humanos. Durante años, los miembros de la comunidad habían notado que los osos polares eran menos temerosos de los humanos, acercándose más a Arviat y otras localidades en la costa de la bahía de Hudson. Muchos residentes culparon a las actividades turísticas en Churchill, donde los tours para observar osos polares eran una atracción popular por desensibilizar a los osos frente a las personas. Gordy Kidlapik, tío de Aaron, respetado anciano local y director de la Asociación de Cazadores y Tramperos de Arviat, habló públicamente sobre el tema, destacando los peligros potenciales de las interacciones cercanas entre humanos y osos. Argumentó que las actividades dirigidas a turistas podrían contribuir de forma involuntaria a los encuentros con osos en sus comunidades. En 2020, el valor de Aaron Gibbons fue reconocido formalmente cuando recibió póstumamente la Estrella del Valor de Canadá, un honor reservado para quienes demuestran notable coraje ante un peligro grave. Su historia resonó en todo Canadá como testimonio del amor de un padre por sus hijos y de hasta dónde llegó para protegerlos. Los fríos vientos aullaban entre las escarpadas cumbres del monte Everest, mientras Njima Tengji Sherpa se paraba en las laderas del Khumbu Icefall. El peso de la carga en sus hombros presionaba contra él, pero su rostro no mostraba signos de tensión. Los Sherpas, un grupo étnico originario de las regiones montañosas de Nepal, son reconocidos por su experiencia en alpinismo. Njima Tengji, de 38 años, ya era considerado un veterano en el campo, habiendo alcanzado la cumbre del Everest varias veces. Los Himalayas, con sus picos y terrenos traicioneros, eran el hogar de estas personas resilientes. Los Sherpas son conocidos por su resistencia a grandes altitudes, fuerza física y conocimiento del paisaje montañoso. Muchos de ellos trabajaban como guías, porteadores o personal de apoyo para escaladores que intentaban conquistar los formidables picos de la región. El 14 de abril de 2022, Njima Tengji emprendió otra ascensión al Everest. Cargando un pesado fardo en su espalda, atravesó nieve, hielo y rocas escarpadas con la facilidad de alguien que se había fusionado con la montaña. Su viaje era rutinario, una tarea familiar de transportar materiales y suministros al campamento 2. Su camino lo llevó cerca de una zona conocida como el campo de fútbol, en el Khumbu Icefall, a 5.486 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que el Khumbu Icefall era una de las etapas más peligrosas de la ruta South Col hacia la cumbre, el campo de fútbol se consideraba relativamente seguro. Muchos Sherpas elegían esta ruta debido a sus mejores condiciones. Njima Tengji formaba parte de un grupo de aproximadamente una docena de trabajadores de gran altitud de IMG que transportaban cargas desde el campo base del Everest hasta los campamentos 1 y 2. Se estaban preparando para construir el campamento 2 de la expedición ese día. Equipados y con tareas en mente, los Sherpas ascendieron con propósito. Los primeros minutos de la escalada de Njima Tengji transcurrieron sin incidentes mientras avanzaba con precisión calculada. Pero al acercarse al campamento, una ola de náuseas lo envolvió. Se detuvo en seco, sintiendo que su respiración se volvía dificultosa. El pánico se apoderó de él cuando su visión se nubló y se encontró solo en las laderas de la montaña. Intentando seguir adelante, Njima Tengji se sintió cada vez más mareado. Sus movimientos se volvieron erráticos y luchó por mantener la coordinación. Desesperado por ayuda, miró a su alrededor pero no vio a nadie. Con náuseas y exhausto se sentó, aún cargado con su mochila, esperando que se restaurara su fuerza. Pasó el tiempo, pero su respiración se volvió más errática, y el mundo a su alrededor parecía girar. Colapsando mientras aún estaba sentado,
Ngima Tenji Sherpa se convirtió en otra víctima del mal de altura en las frías laderas del monte Everest. Su forma sin vida fue descubierta aproximadamente a las 4 de la mañana hora local. Era una figura solitaria junto al sendero, aún llevando la mochila que había sido su constante compañera. Pronto llegaron helicópteros para llevar sus restos fuera de la montaña. Las investigaciones iniciales no revelaron signos de enfermedad, caídas, avalanchas o trauma. La muerte de Ngima Tenji Sherpa se atribuyó al silencioso y mortal mal de altura que se cobró la vida de muchos en el Everest. Resultaba irónico que un guía experimentado, que ganaba la vida guiando a otros a través de la cordillera más traicionera del planeta, encontrara su fin haciendo precisamente eso. Aproximadamente un tercio de las muertes en el Everest son guías y porteadores nepaleses, subrayando los riesgos que asumen por los sueños de escaladores que buscan conquistar la cumbre más alta del mundo. La historia de Ngima Tenji Sherpa sirvió como un triste recordatorio de la naturaleza implacable del Everest y los sacrificios hechos en la búsqueda de su cima. En julio de 2024, María Diana, de 19 años, estaba de excursión con su novio en las montañas Cárpatos, Rumania. La joven acababa de graduarse de la secundaria y quería pasar unos días relajándose en plena naturaleza. Había hecho senderismo en las montañas antes, pero nada la había preparado para el encuentro aterrador que trágicamente terminaría con su vida. María Diana era de Bucarest, Rumania, y había finalizado sus exámenes finales y recibido su diploma de secundaria. Recientemente había hecho una excursión en los Cárpatos y decidió que quería repetir la experiencia. Ese día de julio, María y su novio exploraban el pintoresco sendero Hepi Michi, conocido por ser difícil y desafiante, cerca de la ciudad de Brasov. Su objetivo era alcanzar la cascada Espumoasa, famosa por sus vistas espectaculares. No todos compartían el entusiasmo de María por la caminata. Su madre, embarazada en ese momento, intentó persuadirla de no ir. Pero María insistió en que no le pasaría nada malo y continuó con sus planes. Lo que esperaba que fuera una caminata tranquila se convirtió en pesadilla cuando ella y su novio encontraron un oso pardo agresivo en el sendero. El oso los avistó y atacó. Ambos intentaron pedir ayuda. María logró comunicarse con los servicios de emergencia y su novio también llamó, informando del comportamiento agresivo del oso y su ubicación. María describió entre lágrimas cómo el oso se acercaba. Los operadores de emergencia escucharon sus gritos mientras se desarrollaba el terrible ataque. El oso agarró a María por la pierna, arrastrándola fuera del sendero hacia la vegetación cercana antes de lanzarla violentamente por un acantilado de 400 pies. Las heridas que sufrió María fueron descritas por los rescatistas como incompatibles con la vida. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de dientes y garras. Cuando el equipo de rescate de Salvamont Prahova llegó, el oso seguía en la zona rondando el cuerpo de María y representando una seria amenaza. El animal tuvo que ser abatido al intentar atacar a los rescatistas, quienes luego recuperaron con cuidado el cuerpo. Fue una operación angustiante que subrayó la gravedad del incidente y destacó los peligros de las regiones montañosas remotas de Rumania. Dan Banu, jefe del equipo de rescate, expresó su horror, afirmando que nunca había visto algo tan impactante en más de 10 años. El novio de María, quien presenció el ataque pero salió ileso, contó cómo intentó espantar al oso, aunque la agresividad era implacable. Luchaba con sentimientos de culpa y lamentaba, según dijo a los medios, no haber podido hacer más o desear que hubiera sido él en lugar de María. Esta tragedia desató un debate nacional sobre la gestión de la vida silvestre en Rumania, especialmente en relación con su gran población de osos. El país alberga la mayor población de osos pardos de Europa fuera de Rusia, con un estimado de 8.000 ejemplares habitando sus bosques y montañas. Las autoridades locales señalaron que este tipo de ataque era atípico, y expertos especularon que enfermedades u otros factores ambientales pudieron haber influido en el comportamiento del oso. El incidente llevó a las autoridades rumanas a abordar los riesgos asociados con la población de osos del país, aprobando una polémica medida de caza selectiva. Los legisladores autorizaron la eliminación de casi 500 osos este año, citando preocupaciones sobre la superpoblación y la seguridad pública.
Grupos ambientalistas argumentan que esta medida es reactiva e insuficiente y que no aborda las causas del conflicto entre humanos y fauna. Insisten en la importancia de proteger los hábitats, controlar el ecoturismo y mejorar las advertencias en senderos con alta densidad de osos como alternativas. La trágica muerte de María Diana demostró los riesgos asociados con explorar terrenos salvajes. En octubre de 2018, Jordan Grider, un amante de la naturaleza de Moriarty, Nuevo México, emprendió su expedición más desafiante. A los 29 años, quería acampar en el área de la naturaleza Boundary Waters Canoe, en el norte de Minnesota, durante el invierno, completamente aislado y dependiendo de sí mismo. A pesar de su experiencia, Grider aún no regresaba de su expedición y su desaparición seguía siendo un misterio. Era tercero de 6 hermanos y había pasado más de una década perfeccionando sus habilidades de supervivencia en los bosques de Kentucky y el estado de Nueva York. Siempre decía que no era un vagabundo. Tenía una casa, pero prefería vivir al aire libre. Vivir fuera de la red, la autosuficiencia y la soledad eran cosas que Jordan apreciaba profundamente. Su decisión de quedarse en la naturaleza de Minnesota no fue impulsiva, sino la culminación de su estilo de vida de supervivencia. En septiembre de 2018, Jordan celebró su cumpleaños con su familia. Partió solo un mes después, armado con suministros, un propósito claro y las herramientas para un largo y duro invierno. Su familia, familiarizada con su espíritu independiente y sus formas poco convencionales, sabía que no debían cuestionar su decisión, aunque se preocupaban por los riesgos. El 8 de octubre les envió una foto de un estanque de castores cerca de su campamento elegido. Esta sería su última comunicación. Luego, en octubre, se vio la camioneta blanca de Jordan estacionada cerca de una puerta privada en el sendero Sioux Hustler, cargada con suministros. La ubicación del vehículo despertó sospechas, y las autoridades locales decidieron investigar, pero no encontraron rastro de Jordan Grider. Las duras condiciones invernales hicieron imposible seguir con la investigación. En abril de 2019, Sean Williams, un oficial de conservación, hizo un descubrimiento sorprendente. Encontró un campamento en una pendiente remota orientada al sur. Era escaso y apresuradamente construido, con una hamaca colgada bajo una lona verde. La nieve había cubierto la mayor parte del área durante meses, y cuando el deshielo reveló sus secretos, las pistas fueron inquietantes. La hamaca y el saco de dormir estaban empapados en sangre, y una pistola Beretta de 9 milímetros cargada pero sin usar. Se encontraron huellas de lobos y excrementos alrededor del campamento, pero no señales de Jordan. Pero la nieve siguió derritiéndose, y con el deshielo llegaron otros descubrimientos que ayudaron a pintar una imagen más completa del destino de Jordan. Los investigadores encontraron fragmentos de los restos de Jordan. Un total de 12 huesos fueron recuperados, dispersos e incompletos. Su cráneo nunca se encontró. Algunos señalaron a los lobos cuyas huellas rodeaban el lugar. Su madre, Rebecca Grider, creía que una manada había emboscado a su hijo mientras dormía, afirmando que su hijo podría haber sido atrapado la primera noche. Los investigadores, incluido Thomas Gable del proyecto Wolf de Voyageurs, fueron escépticos. Gable señaló que los ataques de lobos a humanos eran raros, especialmente en Minnesota, donde no se habían documentado encuentros mortales con lobos desde el siglo XIX. El campamento no mostraba signos de una lucha violenta. La hamaca y la lona estaban intactas, y la sangre concentrada sugería una herida estacionaria más que un ataque caótico. Jordan era conocido por mantener sus cuchillos muy afilados, y algunos especulaban que podría haberse cortado fatalmente mientras se afeitaba o tallaba madera. Los investigadores encontraron objetos que parecían vendas improvisadas cerca de la tienda, lo que indicaba un intento de tratar una herida. Pero no se recuperaron cuchillos con sangre, y los familiares dudaron que Jordan hubiera regresado a su hamaca después de tal accidente. El gran volumen de sangre en la hamaca también contradecía la idea de una herida menor y manejable. ¿Podría un agresor desconocido haber atacado a Jordan en su remoto campamento? Su arma intacta y la falta de heridas defensivas ponían en duda este escenario, pero no se podía descartar por completo. Circulaban especulaciones en Internet sobre criaturas míticas como el Wendigo o Sasquatch.
La familia de Jordan visitó el sitio en mayo de 2019. Rebecca observó la ausencia de virutas de madera, una característica habitual de su hijo al tallar, y concluyó que Jordan probablemente pasó solo una noche en el sitio. A pesar de búsquedas con perros rastreadores y barridos en cuadrícula, partes significativas de los restos nunca fueron recuperadas. La causa de la muerte sigue siendo indeterminada. Las autoridades cerraron el caso, sin pruebas de juego sucio o suicidio. La falta de respuestas definitivas deja un misterio inquietante. ¿Fue Jordan víctima de un depredador, un trágico accidente o algo diferente? En el hermoso paisaje de Sentosa, una trágica historia se desarrolló una aparentemente tranquila mañana de domingo. Fue aquí donde Chiu Jia Tian, una emprendedora y ex-enfermera de 33 años, salió en una excursión de kayak con 2 compañeros, atraída por la aventura y la promesa de exploración. El viaje de Jia Tian comenzó mucho antes de subirse a un kayak, arraigado en su educación y su espíritu. Nacida y criada en Singapur, era una niña de ciudad, pero su corazón pertenecía a la naturaleza. Desde joven, encontraba paz y relajación en el abrazo de la naturaleza, buscando refugio del bullicio urbano en la serena tranquilidad del entorno silvestre. A medida que crecía, su amor por la aventura solo se profundizaba, llevándola a seguir una carrera en enfermería, donde encontraba satisfacción al cuidar a los demás. Pero fue su espíritu emprendedor lo que la distinguió, impulsándola a seguir sus pasiones y forjar su propio camino. En 2014, inspirada por su amor por el medio ambiente y su deseo de marcar la diferencia, Jia Tian fundó Rough Beauty, una boutique especializada en productos de baño y cuerpo naturales hechos a mano. Con un compromiso con la sostenibilidad y la calidad, puso todo su corazón y alma en su negocio, creando productos que reflejaban sus valores y su visión de un mundo mejor. Pero el camino de Jia Tian no estuvo exento de desafíos. Como joven emprendedora en el competitivo mundo empresarial, enfrentó obstáculos y reveses, pero con tenacidad y determinación, perseveró, convirtiendo sus sueños en realidad y construyendo un negocio próspero desde cero. Para 2016, Rough Beauty estaba ganando impulso, y Jia Tian decidió dedicarse a tiempo completo, dejando atrás su carrera en enfermería para seguir su pasión. Su trabajo dio frutos, y pronto sus productos recibieron elogios generalizados por su simplicidad rústica, calidad y compromiso con la sostenibilidad. Pero para Jia Tian, el éxito nunca fue solo cuestión de ganancias. Se trataba de marcar la diferencia, de dejar un legado duradero. Por eso no solo era una empresaria, sino también una filántropa, usando su plataforma para retribuir a la comunidad y apoyar causas cercanas a su corazón. Una de esas causas era Toa Payoh North Cats, un proyecto dedicado a alimentar y cuidar gatos callejeros en Singapur. Desde el momento en que conoció el proyecto, Jia Tian supo que debía involucrarse, donando y usando su negocio para recaudar fondos para la causa. Su bondad y generosidad no conocían límites, y quienes la conocían no tardaron en alabarla. Para sus amigos y familia, era un faro de luz en un mundo a menudo envuelto en oscuridad, una fuente de inspiración y esperanza en tiempos de incertidumbre. Pero era su humildad y su naturaleza sencilla lo que realmente la distinguía. A pesar de su éxito, se mantenía humilde y con los pies en la tierra, nunca dejando que la fama o la fortuna se le subieran a la cabeza. Era la clase de persona que te daría la camisa de su espalda si la necesitabas, que haría todo lo posible por ayudar a un extraño. En esa trágica mañana de domingo, cuando Jia Tian salió en su expedición de kayak con 2 compañeros a su lado, lo hizo con el mismo espíritu de aventura que la había acompañado toda su vida. No sabía que esta salida ordinaria pronto se convertiría en una pesadilla. Mientras remaban alejándose de la orilla, la luz del sol de la mañana se reflejaba en el agua, creando una escena pacífica que ocultaba los peligros debajo. Los compañeros de Jia Tian, atraídos por la promesa de aventura, la seguían mientras se adentraban en lo desconocido. Pero mientras navegaban por las aguas de Sentosa, enfrentaron un desafío peligroso. En un área donde las corrientes bailaban con la quietud del mar, el peligro acechaba justo debajo de la superficie,
esperando atrapar a los desprevenidos. De repente, el desastre ocurrió. Uno de los compañeros se encontró en apuros cuando su kayak volcó en las corrientes. Sin dudarlo, Jia Tian se lanzó a la acción. Su corazón la impulsaba a ayudar a su amigo en apuros. Extendió la mano para ayudar, sin ser consciente de las traicioneras corrientes que la esperaban. Pero al intentar ayudar a su compañero, la tragedia se desplegó en un abrir y cerrar de ojos. Atrapada en el abrazo de las corrientes, Jia Tian fue arrastrada. Sus esfuerzos eran inútiles ante la fuerza del agua. A pesar de los intentos de sus compañeros y la rápida respuesta de las autoridades, desapareció bajo las olas, dejando solo sus pertenencias y una sensación de incredulidad a su paso. La Fuerza de Defensa Civil de Singapur descubrió su cuerpo cerca de Sentosa alrededor de las 3 de la tarde del martes. A medida que la noticia de la tragedia se extendió, el shock y la tristeza invadieron los corazones de quienes conocían a Jia Tian. Amigos, familiares y desconocidos se enfrentaron a la pérdida repentina de una mujer cuya presencia había tocado tantas vidas. En los días que siguieron, los tributos llegaron desde todas partes, honrando la memoria de una mujer cuya vida fue cortada. Desde condolencias hasta recuerdos compartidos, el impacto de Jia Tian en quienes la rodeaban era innegable. No se podía evitar preguntarse, ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si hubiera regresado sana y salva de su excursión en kayak? Algunas preguntas no tienen respuesta, y algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. La mañana del 6 de julio de 2021 trajo tragedia a la tranquila ciudad de Obando, Montana. Ubicada a lo largo del río Blackfoot, la ciudad se convirtió en el lugar de un escalofriante ataque cuando Leah Davis Locan, de 65 años, se enfrentó cara a cara con un depredador. Era una enfermera jubilada de Chico, California, una ciclista entusiasta que había abrazado la vida con entusiasmo. La pasión por la naturaleza la impulsó a emprender un viaje largo en bicicleta a lo largo de la gran ruta de la montaña Divide, una travesía que había anticipado con entusiasmo durante meses. Su viaje la llevó a Obando, un pequeño pueblo de menos de 100 residentes, famoso por su naturaleza y su proximidad al vasto complejo de la Wilderness Bob Marshall, hogar de aproximadamente 1000 osos grizzly. Esa noche se negó a ir a un hotel cercano junto a su hermana y un amigo, y eligió acampar detrás de un museo en el pueblo. Mientras Leah y una pareja de Texas acampaban cerca y dormían en sus tiendas en las primeras horas de la mañana, un visitante no deseado llegó al campamento. Aproximadamente a las 3 a.m., los campistas se despertaron sobresaltados por el sonido de un oso acercándose. Solo el frágil tejido de su tienda separaba a Leah del enorme animal de 417 libras. El oso estaba tan cerca que Leah podía escuchar su respiración pesada. Los campistas hicieron ruido para ahuyentar al oso. Sus esfuerzos tuvieron éxito, y el oso se retiró en la oscuridad. Antes de regresar a dormir, Leah tomó precauciones al retirar los alimentos empaquetados y las lentejas secas de su tienda. Los colocó en un edificio cercano para eliminar posibles atrayentes. También se armó con un aerosol para osos antes de regresar a su tienda. Rechazó la oferta de buscar refugio más seguro en el hotel, eligiendo continuar su noche al aire libre bajo el cielo de Montana. Pero dentro de su tienda había 2 bolsas de artículos de tocador, que previamente se usaron para almacenar arándanos secos y aún conservaban su olor. Leah no retiró las bolsas. Su bicicleta estaba estacionada a solo 3 metros de distancia, con comida guardada en sus alforjas. Volvió a dormir, sin saber del peligro. Aproximadamente a las 4 a.m. el oso regresó con intenciones mortales. Rasgó la tienda de Leah, atacándola con eficacia. La pareja de Texas se despertó con los ruidos del ataque, y el hombre vio al oso saltando sobre Leah y su tienda. Gritó al oso y disparó su aerosol de pimienta en un intento por intervenir. Pero el ataque resultó fatal. Una autopsia reveló que Leah sufrió una fractura en el cuello y la columna cortada, lo que causó su muerte instantánea. Las circunstancias sugieren que el instinto depredador del oso se activó. Los oficiales de vida silvestre señalaron que el grizzly de entre 4 y 7 años se había condicionado a la comida, un comportamiento desarrollado por buscar comida humana y basura.
Este condicionamiento, junto con la búsqueda del oso en la oscuridad, probablemente condujo a su respuesta letal ante los movimientos o ruidos de Lea. 3 días después, los agentes de vida silvestre rastrearon y mataron al grizzly después de que éste atacara un gallinero cerca de Obando. Las pruebas de ADN confirmaron que era el mismo oso responsable de la muerte de Lea. El incidente subrayó el creciente conflicto entre humanos y grizzlies en las montañas rocosas del norte, donde las poblaciones de osos en expansión se cruzan con las actividades humanas. La muerte de Lea generó llamados a mejorar las medidas de seguridad para los entusiastas del aire libre. Los investigadores recomendaron educar a los participantes en la gran ruta de la montaña Divide y otras aventuras similares sobre cómo acampar en tierras de osos, incluyendo el almacenamiento adecuado de alimentos y la necesidad de llevar aerosol para osos. Los oficiales de vida silvestre también destacaron la importancia de buscar refugio en un edificio o vehículo si un oso se acercaba a una tienda, en lugar de regresar a dormir en el mismo lugar. Era una mañana fría de diciembre cuando Tobias Heimer, un profesor de 23 años de Gloucester, salió para una aventura en kayak en el río Dart en Devon. Conocido por sus amigos como Toby, era un kayakista experimentado con pasión por explorar la naturaleza. Se había mudado recientemente a Dorset, donde enseñaba ciencias y actividades al aire libre en la escuela Milton Abbey. A pesar de su juventud, ya tenía mucha experiencia en rápidos y estaba ansioso por probar sus habilidades en las desafiantes aguas del río Dart. Junto a un grupo de kayakistas, emprendió lo que debía ser un emocionante viaje por el famoso tramo conocido como The Mad Mile. El grupo, compuesto por 7 personas, compartía el entusiasmo de Toby por la aventura y estaban emocionados por enfrentar juntos los rápidos. Pero no sabían que la tragedia los esperaba a la vuelta de la esquina. Mientras navegaban por las curvas del río, el desastre ocurrió cuando el kayak de Toby quedó atrapado en un árbol caído, dejándolo bajo el agua. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros, quienes arriesgaron sus vidas en más de 20 intentos por liberarlo, Toby permaneció atrapado, y la fuerte corriente hacía cada vez más difíciles los intentos de rescate. Los servicios de emergencia llegaron rápido, pero las condiciones peligrosas del río complicaron sus esfuerzos. Toby, atrapado durante horas, murió por la exposición a los elementos. La noticia de la muerte conmocionó a la comunidad, dejando a sus amigos, familiares y colegas de luto. Descrito como un joven con un gran entusiasmo por la vida, su fallecimiento dejó un vacío irreparable. Sus estudiantes en Milton Abbey estaban devastados por la pérdida de su querido profesor, cuya pasión por las actividades al aire libre había inspirado a muchos a abrazar las maravillas de la naturaleza. La investigación sobre su muerte concluyó, considerándola un trágico accidente sin culpables, y la memoria de Toby perduró como un recordatorio de los peligros de la naturaleza. Aunque su vida fue truncada demasiado pronto, los recuerdos de Toby vivirán por siempre en los corazones y mentes de su familia, amigos y estudiantes. ¿Qué hubiera pasado si Toby hubiera elegido otro camino ese día? ¿Y si el árbol caído hubiera sido despejado antes de su excursión? Estas preguntas persistieron en las mentes de quienes lo conocieron y amaron, sirviendo como un recordatorio de la importancia de valorar cada momento. La belleza salvaje del Valle Rojo en Perú atrajo a aventureros de todo el mundo. Conocido por su terreno rico en hierro y sus tonos de rojo y verde, este paisaje único era un sueño para quienes buscaban la magnitud cruda de la naturaleza. En noviembre de 2024, Gabriela Dayana Vasallo fue una de las valientes turistas que visitaron el valle, pero nunca pudo contar su historia. Gabriela, originaria de Buenos Aires, Argentina, tenía 32 años. Cuando era adolescente se mudó a Santiago, Chile. Tenía un hijo de 10 años y estaba recién casada con Samuel Sierra. Gabriela estudió cosmología y estética integral antes de convertirse en maquilladora freelance. Había trabajado en logística para Sweet Dried Fruit desde el 2020, combinando su naturaleza artística con una carrera práctica. En noviembre de 2024, Gabriela y Samuel emprendieron un tan esperado viaje a Perú que prometía paisajes impresionantes y aventura. El 1 de noviembre la pareja se unió a una caminata grupal al Valle Rojo, una zona remota cerca de la famosa montaña Arcoíris en el distrito de Pitumarca.
Esta región extraordinaria, ubicada a más de 5.200 metros sobre el nivel del mar, es famosa por sus tonos rojos y verdes de suelos ricos en minerales. Su belleza viene con desafíos. La altitud, el terreno accidentado y el clima impredecible hacen que sea un viaje exigente. La pareja comenzó su caminata con su grupo, navegando por el majestuoso pero duro entorno del valle. Pronto llegó el momento de regresar, pero el clima comenzó a empeorar, trayendo lluvia y nieve, y sin que Gabriela y Samuel lo supieran, se dirigían hacia una tormenta que terminaría en tragedia. Mientras el grupo descendía la montaña, ocurrió la desgracia. Un rayo golpeó a Gabriela matándola al instante. El impacto decisivo dejó su cuerpo cubierto de marcas de quemaduras y lanzó a su esposo Samuel al suelo. El guía turístico Efraín Zamora Galindo notificó a las autoridades sobre la tragedia. Pero los rescatistas no pudieron recuperar el cuerpo de Gabriela esa noche debido al empeoramiento del clima. La nieve y la lluvia hicieron que el terreno fuera imposible de navegar y su cuerpo permaneció en la montaña durante la noche. Cuando los primeros respondedores llegaron al sitio a la mañana siguiente, la escena mostraba la fuerza pura del impacto. Los restos de Gabriela fueron recuperados y trasladados a la morgue en Sicuani, un municipio cerca de Cusco, mientras que Samuel fue llevado al hospital para tratamiento médico. La fiscalía abrió una investigación sobre el incidente, pero la causa de su muerte era clara: un rayo directo. El incidente marcó el segundo rayo mortal en Perú en ese mes, resaltando los peligros de explorar sus terrenos a gran altitud. Los patrones climáticos en el Valle Rojo son erráticos, con temperaturas frías durante todo el año y tormentas que se forman sin previo aviso. El suelo único y rico en minerales que le da al valle sus tonos característicos se encuentra bajo un cielo severo e impredecible. Su hermana Florencia compartió su dolor, lamentando no haberle dicho a Gabriela con más frecuencia cuánto la quería. Se aferró al consuelo de saber que fue feliz en sus últimos días, abrazando su espíritu aventurero en el viaje que tanto esperaba. Gabriela Vasallo dejó atrás a un hijo de 10 años, que ahora enfrenta un futuro sin madre. Su trágica muerte es un triste recordatorio de la dualidad entre la belleza y el poder de la naturaleza. Parado a 8.848 metros sobre el nivel del mar, Jason Kennison sintió el picor del aire en la cumbre del monte Everest. Blancas bocanadas de aire escaparon de sus labios mientras contemplaba la vista espectacular ante él. La extensión de picos cubiertos de nieve en el Himalaya parecía extenderse infinitamente, y el orgullo de alcanzar tales alturas lo llenaba de un profundo sentido de logro. A los 40 años, el ascenso de Jason a la cima del monte Everest significaba más para él que una típica aventura alpinista. Mirando hacia atrás en 2006, un accidente automovilístico lo dejó paralizado. Los médicos le dieron la devastadora noticia de que nunca volvería a caminar. Pero en lugar de dejar que esta tragedia lo definiera, Jason eligió un camino de determinación y perseverancia. Contra todo pronóstico, recuperó la capacidad de caminar. En la cima del pico más alto del mundo, el logro de Jason tenía un significado más allá del simple hecho físico de conquistar el Everest. Simbolizaba un triunfo sobre la adversidad, un testimonio de su resistencia. Se había hecho una promesa a sí mismo y usaría sus piernas para un propósito más elevado: ascender la montaña más alta del planeta. Su expedición en mayo de 2023 al pico del Himalaya fue más que una conquista personal. Jason escaló con una misión: recaudar fondos para la caridad, específicamente para lesiones de médula espinal Australia. La causa ocupaba un lugar especial en su corazón, y a través de su ascenso, pretendía inspirar a otros con su historia de resiliencia y espíritu que lo llevó a la cima. Antes de intentar el ascenso, Jason pasó 6 semanas en Nepal, aclimatándose a las duras condiciones climáticas y preparándose para la escalada. Junto a él estaba Dawa Steven Sherpa, el jefe de Asian Trekking, que gestionaba la escalada de Kennison, y el resto del grupo. Las semanas de preparación fueron cruciales, considerando las condiciones problemáticas que enfrentarían. A medida que ascendían desde el campamento base, los fuertes vientos y las condiciones climáticas dificultaron la escalada, incluso durante la temporada de escalada de primavera del Everest. Pendientes cubiertas de nieve y acantilados pusieron a prueba al grupo, pero protocolos estrictos y equipo adecuado los ayudaron a avanzar. El 19 de mayo, el grupo alcanzó la cumbre.
La vista desde la cima se sintió como una recompensa por su determinación. Jason se encontraba en el punto más alto de la Tierra, orgulloso y realizado, pero una inquietud se apoderó de su mente. Mientras se regodeaban en su logro, Jason desarrolló un dolor de cabeza palpitante. Náuseas y falta de aliento siguieron, haciendo que sus movimientos fueran descoordinados. El Sherpa, al notar esto, acudió en su ayuda. Antes de poder descender, Jason quedó sin respuesta. Con gran esfuerzo, el Sherpa llevó a Jason a un lugar conocido como El Balcón, un punto de descanso para escaladores a unos 8.400 metros de altura. Consciente de la dificultad de descender con un escalador sin respuesta y cilindros de oxígeno casi vacíos, el Sherpa tomó una decisión difícil. Dirigiendo al grupo, descendieron al campamento 4 para reponer sus suministros de oxígeno y prepararse para una misión de rescate. Pero el viento y el clima se volvieron más severos, haciendo imposible un regreso inmediato al balcón. Atrapados a una altitud más baja, el grupo solo pudo esperar impotente mientras empeoraba la condición de Jason. Atrapado en una situación desesperada, sin posibilidad de rescate inmediato y con el mal de altura intensificándose, Jason dio su último aliento en el balcón. Su cuerpo yacía en los fríos y nevados picos del monte Everest, uniéndose a las otras 16 fatalidades confirmadas de la temporada de escalada de primavera de 2023. La noticia del fallecimiento llegó a su familia y amigos, quienes lloraron su pérdida. Pero en medio del dolor no hubo remordimiento. Reconocieron que Jason había vivido toda una vida y había logrado el objetivo que se había propuesto. Había alcanzado la cumbre del monte Everest, pero el descenso le había eludido. En abril de 2002, Caroline Stuttle, de 19 años, de York, Inglaterra, estaba por terminar su año sabático viajando por Australia. Junto a su amiga Sarah Holiday, Caroline había visitado algunos de los lugares más icónicos del país y llegado a la pequeña ciudad de Bundaberg, Queensland, uno de sus últimos destinos antes de regresar a casa con su familia. Como miles de jóvenes viajeros cada año, había ahorrado con entusiasmo trabajando en una pizzería para financiar un viaje inolvidable antes de comenzar sus estudios en psicología criminal. Esperaba la siguiente etapa de su vida, decidida a ayudar a los demás. En abril de 2002, su viaje estaba llegando a su fin. La noche del 10 de abril, Caroline salió sola hacia un teléfono público para hablar con su novio en Inglaterra. Al regresar a su caravana se cruzó con Ian Previte, de 32 años, vagabundo local y adicto a sustancias. Bajo los efectos de una mezcla de drogas, Previte buscaba desesperadamente robar para mantener su hábito, y esa noche tomó un giro aún más oscuro. Caroline estaba casi de vuelta a su alojamiento cuando Previte la abordó. Intentó arrebatarle el bolso, y se desató una lucha desesperada. Caroline se aferró a su bolsa, pero la agresividad de Previte aumentó. En el forcejeo la empujó por el borde de un puente, haciéndola caer más de 10 metros al vacío. La caída le provocó heridas fatales. Cuando la policía llegó, encontraron su cuerpo bajo el puente. Sus pertenencias habían sido robadas por una suma insignificante de $1.80, un precio trivial por una vida invaluable. La noticia del asesinato de Caroline se propagó, conmocionando a su familia y a la pequeña comunidad de York. Para ellos, la pérdida era incomprensible. Un viaje lleno de esperanza había terminado en tragedia. Aunque los medios cubrieron ampliamente el caso y la policía trabajó arduamente, las pistas se enfriaron y Previte no fue vinculado al crimen. Meses después, un avance ocurrió cuando Previte, cumpliendo condena por otro delito, confesó haber matado a Caroline. La confesión tomó peso cuando se descubrió un mensaje escrito en un banco cerca del hostal donde Previte se alojaba. «Yo tiro a la chica del puente, lo siento». Esta revelación impactante dio a las autoridades el indicio necesario para acusarlo formalmente. En 2004, Previte enfrentó juicio por la muerte de Caroline. Las pruebas dejaban pocas dudas y el veredicto del jurado fue contundente. El juez Peter Dudney dictó cadena perpetua, condenando sus acciones y el impacto devastador en una vida joven e inocente. La familia de Caroline estuvo presente durante el veredicto, consciente de que ninguna sentencia aliviaría su dolor, pero sintiendo algo de consuelo al ver que se hacía justicia. El legado de Caroline perdura no solo en los recuerdos de su familia y amigos, sino también a través de Caroline's Rainbow Foundation, una organización benéfica creada en su memoria.
La fundación se dedica a educar a jóvenes viajeros sobre medidas de seguridad y a prepararlos con mayor conciencia para sus viajes internacionales. Su hermano Richard Stuttle ha continuado el trabajo de la fundación con compromiso, honrando el espíritu aventurero y la bondad de su hermana. Para Richard y el resto de la familia de Caroline, la liberación de Previtt en 2020 marcó un capítulo doloroso, reabriendo las profundas heridas que su pérdida había dejado. Richard reflexionó sobre el impacto que sigue teniendo su muerte, señalando que aunque la sentencia de Previtt terminó, la de su familia durará para siempre. El aire fresco atravesó los sentidos de Peter Swart cuando despertó de golpe el 24 de mayo de 2023. En lugar del cálido hogar en Vancouver, Canadá, se encontraba en las heladas laderas del Campamento 4, encaramado en las alturas del pico más poderoso del mundo, el Monte Everest. A los 63 años, Peter era un anestesiólogo en UBC y los hospitales generales de Vancouver. Se aferraba determinado a conquistar la cima del Everest, impulsado por la pasión por la aventura y un espíritu indomable. Su sueño de toda la vida estaba al alcance durante la temporada de escalada de primavera de 2023. Guiado por Madison Mountaineering, un servicio reconocido para expediciones de montaña, Peter se preparó para el tramo final de su viaje. El Campamento 4, ubicado a una imponente altura de 8.000 metros sobre el nivel del mar, señalaba la última pausa, antes de que los escaladores lanzaran su asalto final a la cima. El aire en estas alturas carecía del oxígeno vital, y Peter sintió algo extraño al despertar. Un dolor de cabeza palpitante, náuseas y una lucha por respirar insinuaban malas condiciones. A pesar de estar cerca de cumplir su sueño de toda la vida, Peter reconoció las advertencias de su cuerpo. Mientras los vientos helados aullaban alrededor del Campamento 4, Peter enfrentaba una decisión crítica. Podía seguir adelante y perseguir su sueño, o escuchar los susurros de peligro en el aire. La montaña permanecía en silencio pero implacable, y Peter luchaba con la elección que podría moldear su destino. El ascenso lo había llevado al borde, y la altitud comenzaba a cobrar su precio. El cuerpo de Peter, aunque fuerte de voluntad, comenzó a protestar. Cada paso hacia la cumbre parecía más pesado, el aire más delgado, y el sueño que lo había llamado se sentía más lejano. Peter tomó la difícil decisión de regresar de la cumbre y bajar a los campamentos inferiores. Apuntó hacia el Campamento 2, donde un helicóptero esperaba prometiendo un viaje rápido a la ayuda médica más cercana. Pero el descenso reflejaba la escalada desafiante, luchando contra el clima severo, vientos fuertes y un terreno difícil que ralentizaba cada paso. Mientras Peter descendía hacia el Campamento 3, las cosas empeoraban. Respirar se convirtió en una lucha. Las náuseas eran más fuertes y sus músculos gritaban de fatiga a pesar del descenso. Sus movimientos una vez estables se desvanecieron, y mantener el equilibrio se volvió desafiante. Las respiraciones se volvieron impredecibles y el mareo lo envolvió, pero Peter siguió adelante, convenciéndose de que el Campamento 3 estaba un poco más adelante. La esperanza se aferraba a la creencia de que la ayuda lo esperaba allí. Pero la montaña fría e indiferente tenía sus propios planes. El cuerpo de Peter sucumbió a la implacable montaña. Ojos cansados miraban la distancia aparentemente corta al Campamento 3, pero la oscuridad reclamaba su visión. La conciencia se desvaneció y Peter fue lentamente dominado por un mal de altura agudo. No pasó mucho tiempo antes de que perdiera por completo el control de su descenso, cayendo en el abrazo de la montaña mucho antes de alcanzar el refugio. Dentro del abrazo implacable del Everest, Peter sufrió un paro cardíaco, otra víctima de los desafíos de la montaña. Inerte, yacía en el terreno frío e implacable, uniéndose a otros que se atrevieron a enfrentar la formidable fuerza de la montaña. Sus historias resonaban en los picos helados, un testimonio de los triunfos y tragedias escritos en la nieve y las rocas del Everest. Mientras sus seres queridos lamentaban la partida de Peter, el arrepentimiento estaba ausente en sus corazones. Había vivido al máximo, persiguiendo sus sueños con un espíritu fuerte. Frente al poder del Everest, Peter encontró su fin. Su viaje seguía siendo un testimonio del espíritu humano que impulsa a las personas a conquistar incluso las cumbres más altas, sin importar el costo.
En marzo de 1981, Carl McCann, un fotógrafo de vida silvestre de 35 años, inició lo que pensó sería una expedición solitaria de descubrimiento en el corazón de la cordillera Brooks, en Alaska. Llegó a este remoto paraje con el sueño de capturar la belleza salvaje de la región y su fauna, pero una serie de errores lo dejaron varado, indefenso y solo. McCann, originario de Texas, era un ávido aventurero que ya había pasado 5 meses solo en la cordillera Brooks en 1976. En marzo de 1981, partió con la misma confianza, quizás reforzada por su experiencia previa. Llevaba 500 rollos de película, cerca de 1.400 libras de provisiones y varias armas de fuego, planeando pasar el verano documentando la migración de la fauna local. Pero cometió un error crítico. Creyó que había coordinado con un amigo para que lo recogiera al final del verano. McCann no confirmó su transporte de regreso. Había pagado a un piloto por reparaciones de un avión, pero solo había asegurado su vuelo de entrada, no de salida. Con el paso de las semanas, McCann documentó su aventura con gran detalle, comenzando con descripciones de la vibrante fauna que lo rodeaba. Escribía con asombro, admirando la vida silvestre que se desplegaba ante él. En agosto su tono cambió. En su diario comenzó a surgir la inquietud de que podría ser abandonado. Escribió: «Creo que debí haber tenido más previsión al planear mi partida». La situación se tornó crítica cuando el avión esperado nunca llegó y el verano terminó. Con suministros menguantes y noches más frías, McCann se centró en sobrevivir. Intentó prolongar su comida cazando patos y ratas almizcleras, e incluso secó la carne de un caribú muerto que encontró en un lago cercano. Tratando de mantener la calma, expresó la esperanza de que sus amigos o familiares se preocuparan y enviaran ayuda. Un malentendido selló su destino. Un agente estatal de Alaska vio su campamento a finales de agosto y sobrevoló la zona. Pero el saludo casual de McCann con una bolsa de dormir naranja fue interpretado como una señal de que no necesitaba ayuda. Más tarde, él mismo reconoció que el gesto significaba «todo bien, no esperes», comprendiendo demasiado tarde que había rechazado su única oportunidad de rescate. A principios del otoño, el diario de McCann reflejaba un cambio de optimismo a desesperación. Seguía intentando cazar, pero la fauna escaseaba, y ahora competía con lobos y zorros, que robaban los pocos conejos que lograba atrapar. El frío se intensificó, y con signos de congelación, McCann apenas podía realizar las tareas más básicas. El aislamiento, el hambre y las condiciones brutales empezaron a afectarlo profundamente. Mantenía la esperanza escribiendo que no se rendiría, incluso mientras registraba días en los que su energía disminuía y las provisiones se agotaban. Con la llegada de temperaturas gélidas, McCann estaba física y mentalmente exhausto. Sus anotaciones se volvieron más desesperadas, con una escritura cada vez más inestable mientras luchaba contra el hambre y el frío implacable. En noviembre, sin comida y debilitado, abandonó cualquier idea de recorrer las 75 millas hasta Fort Yukon. Sus escritos reflejaban desesperación. Lo atormentaba la idea de ser olvidado y empezó a considerar poner fin a su sufrimiento. Las últimas páginas de su diario muestran a un hombre al borde de la esperanza. Cerca del Día de Acción de Gracias, describió escalofríos constantes y mareos, sintiendo que sus fuerzas se apagaban. Usó el último de su combustible para encender un pequeño fuego, escribiendo un mensaje de despedida en su diario. Dejó instrucciones para revelar sus fotos y pidió que entregaran sus pertenencias a su padre. Sujetó su licencia de conducir de Alaska a la nota final, donde pidió perdón humildemente y escribió una oración para su familia. Luego puso fin a su vida. El 2 de febrero de 1982, tras meses de búsqueda impulsada por amigos preocupados, agentes estatales de Alaska llegaron al campamento de McCann. Encontraron su tienda cubierta de nieve, y al abrirla, hallaron su cuerpo emaciado y congelado. Su diario de más de 100 páginas documentaba su declive gradual, desde un observador entusiasta de la naturaleza hasta un hombre consumido por la desesperación y la fatiga. La investigación del forense concluyó que había tomado su propia vida en esas desoladas tierras, lejos de la seguridad de la civilización.
Christopher John Coolidge se encontraba en las laderas del monte Everest. Su cuerpo de 62 años enfrentaba el sol naciente el día 27 de mayo de 2019. La impresionante ascensión ante él era una experiencia surrealista que superaba todo lo que había visto. Este momento marcaba la culminación de un sueño de toda la vida para el abogado estadounidense: escalar y conquistar la cima del monte Everest. Celebró su cumpleaños número 62 en abril de ese año. Christopher se aventuró en el formidable desafío. Su objetivo iba más allá de conquistar el punto más alto del planeta. Se trataba de obtener membresía en el prestigioso Seven Summit Club. Esta distinción exclusiva estaba reservada para aquellos raros aventureros que conquistaban con éxito los picos más altos de cada uno de los 7 continentes. El viaje de Christopher no era un paseo casual. Requería años de riguroso entrenamiento y experiencia. Aún así, no era un novato, era un escalador en forma y experimentado. Junto a su grupo, irradiaba confianza en que conquistarían la cumbre del Everest. La ascensión transcurrió sin incidentes. El grupo de Christopher, beneficiándose de la favorable temporada de escalada de primavera, ascendió la montaña en condiciones climáticas casi ideales. Antes de embarcarse en la etapa final de su viaje, se detuvieron en el campamento 4, el último antes del desafiante tramo hacia la cumbre, situado dentro de la infame zona de la muerte, a unos 7.925 metros sobre el nivel del mar. El campamento 4 presentaba condiciones severas, caracterizadas por bajos niveles de oxígeno, frío extremo y terreno traicionero. La suplementación de oxígeno era crucial a esta altitud, una línea vital para los escaladores que navegaban las peligrosas alturas. El campamento 4 era un punto crucial en la escalada del Everest, señalando la transición a la zona de la muerte, donde los niveles de oxígeno disminuían críticamente, exponiendo a los escaladores a riesgos aumentados de mal de altura, congelación y otras condiciones potencialmente mortales. Condiciones que pronto proyectarían su sombra oscura sobre Christopher. Tras su estancia en el campamento 4, el grupo de Christopher recibió luz verde para ascender al último desafío, conquistar la cumbre. La ascensión resultó agotadora, poniendo a prueba la entereza de Christopher contra los elementos. Su cuerpo sintió la tensión del terreno y las condiciones climáticas. La atmósfera delgada cobraba un precio en su respiración. Siguió adelante a pesar del cansancio que amenazaba con abrumarlo, decidido a alcanzar la cumbre. En la cumbre, el triunfo del grupo fue perfecto. Christopher presenció el amanecer en la cima del mundo, un momento grabado profundamente en su espíritu aventurero. Pero este momento de triunfo estaba destinado a ser efímero. Una sutil inquietud se apoderó de Christopher mientras el grupo descendía. Respirar se convirtió en una lucha, como si estuviera intentando aspirar aire a través de una pajilla estrecha. Sus compañeros notaron su angustia, y la preocupación se reflejó en sus rostros. Sin previo aviso, Christopher perdió el conocimiento. Inicialmente atribuyendo su condición al mal de altura, el grupo rápidamente se dio cuenta de que estaban lidiando con un adversario más formidable. Las imponentes pendientes del Everest habían reclamado otra alma aventurera. La revelación que siguió fue tanto sorprendente como sombría. El fallecimiento prematuro de Christopher no estaba relacionado con el mal de altura. En cambio, sufrió un paro cardíaco mientras descendía de la cumbre. La montaña, indiferente a las conquistas y los sueños, había afirmado su dominio de la manera más trágica. A pesar de la pérdida, la familia de Christopher encontró consuelo en el hecho de que había encontrado su fin mientras se dedicaba a lo que amaba. Un escalador de corazón, había enfrentado el desafío final y dejado el mundo en las alturas que apreciaba. Su legado, grabado en los vientos que barrían el Everest, estaría para siempre entrelazado con la montaña que lo probó y lo reclamó. Fue el 18 de mayo de 1980 en el suroeste de Washington. Robert Landsberg, un fotógrafo de 48 años de Portland, Oregón, estaba estacionado a solo 4 millas de la cima del monte St. Helens. Durante semanas había estado documentando la actividad del volcán, esperando capturar lo que los expertos predecían podría ser una erupción catastrófica. A las 8:32 am, el monte St. Helens entró en erupción con gran fuerza, liberando una corriente piroclástica que descendía por sus laderas a 400 millas por hora. Ante la imposibilidad de escapar, tomó una decisión heroica para asegurar que su trabajo sobreviviera.
El monte St. Helens había mostrado signos de inestabilidad durante meses. Pequeños temblores comenzaron a sacudir la zona en marzo de 1980 y los geólogos observaron una enorme protuberancia formándose en su ladera noreste, que se expandía a una tasa de 5 pies por día para mayo. Estos hechos indicaban una erupción inminente, atrayendo a científicos, fotógrafos y curiosos a la región. Entre ellos estaba Landsberg, conocido por su dedicación a su oficio y disposición para arriesgarse a documentar la naturaleza. Landsberg había pasado semanas fotografiando el cambiante paisaje de la montaña. El 17 de mayo, la noche anterior a la erupción, acampó cerca del volcán, intuyendo que algo importante estaba a punto de ocurrir. La mañana del 18 de mayo, el volcán había estado tranquilo durante 4 días, lo que llevó a algunos a pensar que el peligro había pasado. Landsberg estacionó su coche cerca del cañón Ship, justo fuera de la zona restringida, y se preparó para otro día de capturar el comportamiento volátil de la montaña. Estaba a unas 7 millas de la cima. A las 8:32 a.m., un terremoto de magnitud 5.1 sacudió la zona. Segundos después, la cara norte del volcán se desplomó en un deslizamiento de tierra masivo, el más grande de la historia registrada. Este colapso repentino desencadenó una explosión lateral, enviando una mortal nube de gas, ceniza y roca a gran velocidad. Testigos a distancia describieron la escena como apocalíptica. Un geólogo a 9 millas de distancia recordó haber visto una increíble nube negra descendiendo por la ladera de la montaña. Desde su posición, Landsberg habría visto el colapso de la montaña y la enorme nube de ceniza acercándose rápidamente. Dándose cuenta de que solo tenía momentos, comenzó a fotografiar la nube que avanzaba, capturando cada imagen a medida que se acercaba. Cuando quedó claro que no podía escapar, volvió a su coche y tomó una serie de decisiones rápidas y deliberadas. Landsberg rebobinó el rollo de película de su cámara y lo colocó en un recipiente protector. Luego metió el recipiente y su cámara en su mochila. En un acto extraordinario de previsión, puso la mochila en el asiento junto a él y usó su cuerpo como escudo para protegerla. La corriente piroclástica con temperaturas de hasta 800 grados Fahrenheit envolvió el coche de Landsberg. Murió al instante debido al intenso calor y la ceniza. La erupción devastó la región circundante, destruyendo 230 millas cuadradas de bosque y matando a 57 personas. Los rescatistas se concentraron en encontrar sobrevivientes en el caos posterior a los flujos de lodo, ceniza y escombros. El cuerpo de Landsberg no fue descubierto hasta el 4 de junio de 1980, 17 días después de la erupción. Su coche, enterrado bajo una espesa capa de ceniza, contenía la mochila que había protegido. El rollo de película dentro había sobrevivido. Las fotografías de Landsberg mostraron una escalofriante secuencia de eventos. Las imágenes mostraban la nube de ceniza haciéndose más grande y oscura con cada foto, documentando el poder absoluto de la erupción. Estas fotos, publicadas en National Geographic en enero de 1981, proporcionaron a los científicos valiosa información sobre la progresión del desastre. Las acciones de Robert Landsberg en sus últimos momentos reflejaron su dedicación a documentar la historia y su notable presencia de mente en una situación inimaginable. Sus fotografías preservaron el registro de uno de los desastres naturales más significativos en la historia de Estados Unidos y se convirtieron en un testimonio de su compromiso con su trabajo. Al proteger su película con su cuerpo, Landsberg aseguró que sus últimas imágenes sobrevivieran, incluso si él no podía. Kuriki se encontraba solo en la cima frígida de Denali. El viento aullaba a su alrededor como si la naturaleza estuviera poniendo a prueba los límites de su resistencia. Era 2004 y acababa de conquistar el pico más alto de América del Norte. Poco sabía él que esto comenzaría un viaje de montaña rusa que eventualmente lo lanzaría al centro de atención, luego a la controversia y finalmente a los brazos implacables de la montaña más alta del mundo. En 2005, la estrella de Kuriki continuó ascendiendo. Aconcagua, Elbrus y Kilimanjaro cayeron bajo sus pies decididos. El mundo del montañismo se fijó en esta figura modesta con un corazón tan grande como los picos que escalaba. Alcanzó la cima de la pirámide Carstens de Oceanía, demostrando que sus ambiciones no conocían límites. El año 2007 vio a Kuriki conquistar Cho Oyu y el macizo Vinson,
ganándose un lugar en el panteón de los montañeros de élite. Sus logros fueron inmortalizados en un documental de televisión, catapultándolo a la fama y aumentando su popularidad. Con el reconocimiento recién adquirido, utilizó su estatus para asegurar donaciones y patrocinios para expediciones internacionales, cumpliendo sueños que alguna vez parecieron imposibles. Pero a medida que Kuriki ascendía a mayores alturas, también lo hacían las controversias que lo rodeaban. Reclamaciones cuestionables de ascensos en solitario al estilo alpino sin oxígeno suplementario arrojaron sombras sobre sus logros. Surgieron dudas sobre su independencia, con revelaciones de dependencia de guías y cuerdas fijas. Las contradicciones en sus reclamos en solitario, como en Kilimanjaro, donde se requiere un guía, alimentaron el escepticismo entre la comunidad montañista. A pesar de sus éxitos, Kuriki enfrentó numerosos desafíos y fracasos. Intentos fallidos en el Everest, Annapurna y Shishapangma empañaron su historial. Elecciones controvertidas en la planificación, horarios apresurados y estrategias de aclimatación deficientes acosaron sus expediciones. El intento del Everest en 2009 fracasó debido a la fatiga y el mal de altura, preparando el escenario para contratiempos aún más significativos. El año 2012 resultó ser un punto de inflexión en la vida de Kuriki. La congelación y los errores durante el intento del Shishapangma llevaron a la pérdida permanente de 9 dedos. Sin amilanarse, regresó en 2014 con un exitoso ascenso al Broad Peak. Los fracasos posteriores en 2015, 2016 y 2017 llenaron Internet de burlas. En medio de la ridiculización, Kuriki tenía la determinación de reclamar su gloria. En 2018, se embarcó en un viaje peligroso. Un octavo ascenso del Everest a través de la cara suroeste, y esta vez juró hacerlo sin oxígeno suplementario. La cara suroeste era una ruta menos transitada, que exigía habilidad y valentía excepcionales. Las grandes aspiraciones de Kuriki se encontraron con una disminución de admiradores, patrocinadores y fondos de expedición. La caída de su fama había sido dura, pero enfrentó el desafío con la determinación tranquila que había caracterizado toda su carrera. El 21 de mayo de 2018 marcó el inicio del intento fatal de Kuriki. Mientras ascendía por la cara suroeste, el mundo observaba con el aliento contenido. El explorador ahora atravesaba las pendientes traicioneras con un apoyo disminuido y riesgos aumentados. Kuriki se convirtió en una figura solitaria contra el vasto y despiadado lienzo del Everest. Temprano en el intento, la enfermedad lo golpeó, causando retrasos. Fue un giro cruel del destino. Un recordatorio de la naturaleza impredecible de los esfuerzos en altitud. Una enfermedad grave afectó a Kuriki mientras acampaba a 7.400 metros. Envió un mensaje de radio a sus guías de escalada en el campamento 2 desde el campamento 3, suplicando ayuda. Respondiendo a su llamado de socorro, un equipo de guías partió hacia el campamento 3. El terreno y el frío ralentizaron su progreso. Kuriki había pedido ayuda mientras sufría de una tos persistente y dolor, reveló más tarde su guía. En las condiciones desafiantes del Everest, cada momento contaba, y el tiempo se escapaba como la nieve derretida. Mientras el equipo ascendía hacia el campamento 3, la red de radio se desconectó en la oscuridad congelante. Era imposible localizar a Kuriki en la noche, perdido en la vasta extensión de la montaña. Los guías enfrentaron los desafíos de la noche del Everest, un vacío donde la supervivencia a menudo dependía de decisiones rápidas y suerte. Luchando contra sus demonios, Kuriki cayó por un acantilado mientras atravesaba las peligrosas pendientes en la oscuridad. La montaña, indiferente a las luchas humanas, reclamó otra víctima. Sucumbió a sus lesiones y al abrazo despiadado de la baja temperatura corporal o la hipotermia. Sus últimos momentos un testimonio perturbador de la ambición humana. La noticia del destino de Kuriki impactó a la comunidad montañista y el mundo. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente a 7.200 metros sobre el nivel del mar, cerca del campamento 2. Los restos de un sueño quedaron dispersos en las pendientes del Everest. Las emociones encontradas en Japón reflejaron el legado complejo que Kuriki dejó atrás. Pocos sabían que estaba intentando otro ascenso al Everest, y la noticia trajo tristeza, reflexión y un reconocimiento de los peligros de perseguir metas tan elevadas.
El viaje de Kuriki, desde las alturas del triunfo hasta las profundidades de la controversia y la tragedia, fue un testimonio de la naturaleza impredecible del montañismo. Las montañas, por majestuosas y asombrosas que sean, exigen respeto y resistencia. La historia de Kuriki es un recordatorio contundente de que incluso los escaladores más experimentados no son inmunes a los peligros que acechan en los picos más altos del mundo. El sol asomaba sobre los picos helados de los Andes del Sur el 5 de diciembre de 2023, cuando el helicóptero de rescate los avistó, 3 diminutas figuras inmóviles esparcidas por las laderas nevadas. Ignacio Lucero, de 49 años, Sergio Berardo y Raúl Espir, ambos de 55, eran expertos montañistas argentinos que habían escalado algunas de las cumbres más peligrosas del mundo. Pero su intento de alcanzar la cima del remoto volcán Cerro Marmolejo en la frontera entre Chile y Argentina terminó en tragedia a solo 6.108 metros de altitud. Mientras el helicóptero descendía en vientos de 80 kilómetros por hora, surgió una escena sombría en el glaciar. Los cuerpos de los escaladores estaban dispersos al menos 50 metros, congelados en el lugar donde sucumbieron a las condiciones extremas. A pesar de su pericia montañista y conquistas, el clima y el terreno de esta montaña rara vez escalada resultaron ser formidables, incluso para este equipo de élite de alpinistas. Para Lucero, el líder del grupo, fue un cruel giro del destino. Conocido como Nacho por amigos y familiares, este hombre de 49 años había sobrevivido a un gran ataque al corazón en 2011, mientras ascendía el pico Manaslu, de 8.163 metros en el Himalaya de Nepal. Tras recuperarse de un derrame cerebral y años de rehabilitación, el guía de Mendoza acumuló más de 60 expediciones exitosas en todo el mundo, incluyendo la escalada del Denali de 6.190 metros en América del Norte y el volcán Ojos del Salado de 6.893 metros en Chile sin oxígeno suplementario. Meses antes de Marmolejo, dio una charla inspiradora en TED, donde relató su recuperación de sus crisis de salud y las lecciones de vida sobre hacer posible lo imposible. A pesar de los peligros, su esposa Fernanda y su hijo pequeño Salvi se habían acostumbrado a las largas ausencias de Nacho en busca de aventuras en alta montaña. El 29 de noviembre, Fernanda recibió un mensaje de su esposo diciendo que el equipo había llegado al campamento 3 a 4.800 metros, tras una ardua escalada de 13 horas sobre campos de grietas y rocas volcánicas. Sería su última comunicación antes de que los alpinistas se dirigieran a la cima, separándose de 2 guías chilenos que retrocedieron debido al deterioro de las condiciones de tormenta. Cuando no llegaron más actualizaciones del localizador GPS de Lucero, por encima de los 5.800 metros, los equipos de búsqueda chilenos entraron en acción, desafiando los vientos bajo cero y la nieve para buscar a los escaladores. Pero las densas nubes y tormentas obligaron a suspender la operación de rescate inicial después de 3 días. Finalmente, el 5 de diciembre, una pausa en el clima permitió a un helicóptero avistar la trágica escena en las laderas de Marmolejo. Entre los fallecidos estaba Raúl Espir, quien había sido recientemente reelecto como alcalde de General San Martín. La tercera víctima, Sergio Berardo, era considerado el menos experimentado del grupo, pero había sido atraído por la emoción de escalar una de las montañas de 6.000 metros más australes del mundo, a solo kilómetros de la costa antártica. En un final desgarrador, Fernanda reveló que el último mensaje de su esposo le decía a ella y a su hijo que comenzaría su viaje. Esta era su forma de despedirse de ella y de Salvi, un reconocimiento de que estaba embarcándose en su última aventura hacia el cielo. Los riesgos de las audaces hazañas de Lucero siempre estaban presentes, pero quizás nunca tan claramente como en las implacables laderas de Marmolejo. ¿Por qué los montañistas de élite como él continúan poniendo a prueba los límites, incluso después de enfrentar la muerte? ¿Qué los impulsa a enfrentar los desafíos más mortales de la naturaleza cuando hay aventuras más seguras disponibles? ¿Y cómo afrontan los seres queridos la perpetua incertidumbre de una pasión tan obsesiva? Tal vez las respuestas a estas preguntas queden para siempre en los corazones de los buscadores de emociones fallecidos que desafiaron los riesgos de la escalada en montaña. El 30 de junio de 2019, Austin Howell, un escalador libre conocido por sus audaces ascensos sin cuerdas ni arneses, emprendió lo que se suponía sería otra de sus inusuales pero exitosas escaladas.
en Short of Mountain en Linville Gorge, Carolina del Norte. Persiguió su pasión con la intensidad inquebrantable que había definido su vida, pero hacia finales de la mañana, la montaña fue testigo de un devastador accidente. Austin Howell, de 31 años, no era un escalador que se mezclara con la multitud. Nacido en Friendswood, Texas, descubrió la escalada a los 19 años mientras estudiaba en la Universidad de Houston. Sus primeros años estuvieron marcados por la ambición y un impulso implacable, pero su camino no estuvo exento de obstáculos. En 2008, sobrevivió a una caída de 35 pies en un muro de escalada indoor, fracturando vértebras y múltiples huesos. El accidente lo dejó lidiando con cicatrices visibles e invisibles, incluida una lesión cerebral que su familia creía contribuyó a sus luchas de toda la vida con la depresión. Sin embargo, la escalada se convirtió en su ancla, una actividad que lo desafiaba y le brindaba paz. Howell eventualmente abandonó la universidad para dedicarse a la escalada a tiempo completo. Se convirtió en un devoto escalador libre, ascendiendo paredes rocosas sin cuerdas ni equipo de seguridad, confiando únicamente en la precisión, la preparación y una profunda conexión con la roca. Sus hazañas fueron extraordinarias. Ascendió algunas de las rutas más desafiantes de los Estados Unidos, a menudo abordando decenas de escaladas diarias. Para Howell, la escalada libre era terapia para silenciar el ruido de su mente y encontrar claridad en el movimiento. Howell y el fotógrafo Ben Wu llegaron a Short of Mountain ese fatídico domingo. Howell comenzó el día escalando rutas como Dopey Duck y Golden Rule, mostrando la maestría técnica y la compostura que le habían ganado admiración y un seguimiento devoto. Wu capturó fotografías antes de dejar el lugar mientras Howell continuaba escalando. Descendiendo cerca, algunos vieron a Howell en la sección más empinada de una pared desafiante. Vestido con su camiseta de teñido anudado y su gorra característica, intentaba una ruta difícil, probablemente Energizer. Mientras lo observaban, Howell realizó un movimiento dinámico hacia una roca, una maniobra arriesgada incluso para sus estándares. De repente, Collins lo oyó gritar antes de que cayera 80 pies. Collins y Massey se apresuraron a la cima del acantilado y descendieron rapelando hasta el cuerpo de Howell. Massey intentó hacerle RCP, pero había sufrido heridas catastróficas. Los servicios de emergencia llegaron aproximadamente 90 minutos después, pero Howell fue declarado muerto en el lugar alrededor de la 1:30 p.m. Las autoridades describieron la sección de la montaña desde la cual cayó como una de las más desafiantes, donde incluso el más mínimo error de cálculo podría conducir a un desastre. Los informes iniciales sugirieron que un agarre podría haberse roto, lo que subraya la imprevisibilidad inherente de la escalada libre. Su madre, Terry Sinke Jackson, siempre se preocupó por su pasión por la escalada, especialmente después de sus accidentes anteriores. Recordaba sus disputas sobre su determinación de regresar al deporte a pesar de las advertencias de los médicos de que su equilibrio y pérdida de audición por las lesiones anteriores lo limitarían. Pero Howell fue firme, cortándose los yesos y el collarín para reanudar la escalada solo semanas después de su recuperación. A través de su blog, redes sociales y apariciones públicas, Howell compartió abiertamente sus luchas con la salud mental, describiendo la escalada como su santuario. Vivía bajo el mantra, la vida es un deporte inherentemente peligroso, un reflejo de su filosofía de que el riesgo calculado era una parte natural de la existencia. Sus publicaciones en Instagram, a menudo acompañadas de reflexiones sinceras, resonaron con miles que admiraban su autenticidad y coraje. En los días posteriores a su muerte llegaron homenajes de la comunidad de escalada y más allá. Amigos describieron a Howell como una figura generosa e inspiradora que daba la bienvenida a escaladores de todos los niveles. Para muchos, Howell no era solo un escalador, era un mentor, un amigo y un faro de lo que significaba vivir con audacia y desinterés. En mayo de 1996, el pacífico viaje de senderismo de una joven pareja en el Parque Nacional Shenandoah de Virginia se convirtió en una pesadilla, terminando en una tragedia que marcaría la zona por décadas. Julie Williams, de 24 años, y su pareja Laura Lolly Winans, de 26, eran entusiastas de la naturaleza con experiencia, que habían ido al parque para una escapada de celebración.
Julie se preparaba para comenzar un nuevo trabajo en el lago Champlain, Vermont, el 1 de junio. Pero ese día marcó el fin de una búsqueda que reveló su trágico destino. Julie y Lolly ingresaron a Shenandoah el 19 de mayo de 1996, ansiosas por explorar la belleza del parque. Acompañadas de su Golden Retriever Taj, iniciaron en el sendero White Oak Canyon, aunque la lluvia las obligó a cambiar su ruta. Registraron permisos adicionales y fueron vistas por última vez el 24 de mayo por un guardaparques que les ofreció un aventón. Su campamento final estaba en un área apartada junto a un arroyo, cerca del sendero Appalachian y a poca distancia del concurrido Skyland Lodge. Para muchos, acampar cerca de un área poblada podría parecer tranquilizador, pero Julie y Lolly, aventureras cautelosas, mantenían cierta distancia de los senderos públicos y caminos de fuego. Ambas mujeres amaban profundamente la naturaleza, donde se sentían en casa. Lolly, que estudiaba para ser guía de vida silvestre, tenía pasión por ayudar a otros a conectar con la naturaleza. Julie, aspirante a geóloga, compartía ese interés. Se conocieron en una organización que organizaba expediciones al aire libre para mujeres, uniéndose por su amor por la aventura y la paz que hallaban en los entornos naturales. Sus vidas tenían propósito y su tiempo en Shenandoah era una celebración de logros personales y profesionales. El 31 de mayo, Thomas Williams, padre de Julie, se preocupó al no tener noticias de su hija sobre su nuevo empleo. Reportó su desaparición, lo que activó una búsqueda de los guardaparques. Pronto encontraron el auto de Julie y Lolly cerca de Skyland Lodge, lugar donde fueron vistas por última vez. Taj fue hallado vagando solo, una señal alarmante de que algo terrible había ocurrido. El 1 de junio, el día que Julie debía iniciar su nuevo empleo, el equipo de búsqueda encontró su campamento, junto con una escena desgarradora. Los cuerpos de Julie y Lolly estaban cerca, atados y amordazados. Era evidente que ambas habían sufrido terriblemente en sus últimas horas. La brutalidad del crimen impactó incluso a los investigadores más experimentados. El campamento aislado y la falta de evidencias significativas complicaron el caso, dejando claro que sería una investigación desafiante. El Servicio de Parques Nacionales y el FBI unieron esfuerzos, iniciando una investigación exhaustiva. Siguiendo las últimas actividades de las mujeres mediante su cámara, encontraron imágenes que capturaban la alegría de su aventura, hasta el 24 de mayo, su último día visto. Los investigadores procesaron la escena y buscaron pistas extensivamente. La investigación llevó a un hombre llamado Darrell David Rice, conocido por su agresividad hacia mujeres. Su comportamiento en el parque y comentarios sobre la relación de Julie y Lolly parecían incriminatorios. Videos lo ubicaban en Shenandoah el 25 de mayo, y en su vehículo hallaron restricciones de manos y piernas. Los fiscales consideraron tener pruebas circunstanciales suficientes para acusarlo. Sin embargo, el caso se desmoronó en 2003, cuando pruebas de ADN en la escena no coincidieron con Rice ni con las víctimas. Tras este hallazgo retiraron los cargos, dejando el caso sin resolver. Las familias de Julie y Lolly, junto con sus comunidades, quedaron devastadas, enfrentando una pérdida agravada por las incertidumbres del caso. Por casi 3 décadas, el doble homicidio permaneció sin resolver. Pero en 2024, avances en tecnología de ADN lograron un avance. Nuevas pruebas identificaron a Walter Leo Jackson como el responsable. Jackson, fallecido en prisión en 2018, era un abusador serial con un historial de ataques brutales, sumando una capa trágica más a la historia. Aunque el descubrimiento brindó algo de cierre, fue una revelación agridulce para las familias, que esperaron tanto por justicia. Era un día típico de verano en Juneau, Alaska, cuando Paul José Rodríguez Jr., de 43 años, decidió ir a una aventura en kayak en el lago Mendenhall. Conocido por su amor por la naturaleza y su espíritu aventurero, a menudo pasaba su tiempo libre explorando las maravillas naturales del estado de Alaska. Era un hombre de muchas pasiones. Nacido y criado en Juneau, siempre había sentido una conexión con la belleza de su estado natal. Desde joven encontraba consuelo en la naturaleza, pasando sus fines de semana caminando por los bosques y pescando en las aguas cristalinas del lago Mendenhall. A medida que crecía,
El amor de Rodríguez por la naturaleza solo se intensificó. Se convirtió en un ávido kayakista, pasando innumerables horas remando por las gélidas aguas de los lagos glaciares de Alaska. Con su cámara GoPro siempre lista, documentaba sus aventuras, capturando la belleza del paisaje de Alaska para que todos la vieran. Pero a pesar de su amor por la aventura, Rodríguez también era un hombre de familia devoto. Adoraba a su hijo adolescente Jaden Rodríguez y apreciaba cada momento que pasaban juntos, ya sea pescando en el lago o explorando los senderos del glaciar Mendenhall. Rodríguez y su hijo compartían un vínculo inquebrantable. El 11 de julio de 2023 se aventuró en el lago Mendenhall. Su kayak se deslizaba sobre las serenas aguas. No sabía que este viaje terminaría en tragedia. A medida que se alejaba de la orilla, las corrientes del cercano glaciar Mendenhall se fortalecieron, creando condiciones peligrosas bajo la superficie del lago. Mientras Rodríguez navegaba por las aguas heladas, ocurrió el desastre. Su kayak se volcó, sumergiéndolo en las gélidas profundidades. A pesar de sus mejores esfuerzos para enderezarse, las poderosas corrientes resultaron ser demasiado. En un cruel giro del destino, la cámara GoPro de Rodríguez, montada en su casco, capturó cada angustioso momento de su lucha contra la fuerza de la naturaleza. Con el paso de las horas, sus seres queridos notaron su ausencia. Preocupados por su seguridad, alertaron a las autoridades, iniciando una masiva operación de búsqueda y rescate. Helicópteros sobrevolaban, buscando en el vasto área del lago Mendenhall cualquier señal del aventurero desaparecido. Perros entrenados recorrieron la orilla. Sus agudos sentidos estaban atentos a detectar cualquier rastro de Rodríguez. Durante la búsqueda, las autoridades recuperaron una cámara que continuaba grabando, mientras el kayak de Rodríguez se volcaba debido a una fuerte corriente del glaciar, proporcionando información crucial sobre los momentos previos a su desaparición. Mientras tanto, en las orillas del lago Mendenhall, la familia y amigos de Rodríguez esperaban ansiosos noticias sobre su destino. Su hijo adolescente Jaden se aferraba a la esperanza, con el corazón lleno de preocupación por la seguridad de su padre. Sus seres queridos lo describían como un hombre de buen corazón, apasionado por actividades al aire libre como la pesca, el paddleboard y el snowboard. También era un talentoso fotógrafo, capturando la belleza de la naturaleza en sus imágenes. A medida que la búsqueda continuaba durante la noche, la esperanza comenzó a desvanecerse. A pesar de los esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate, Rodríguez seguía siendo inalcanzable. Su familia y amigos lidiaban con la realidad de su desaparición, sus corazones pesados de dolor. Pasaron los días, y aún no había señales de Rodríguez. Las otrora bulliciosas orillas del lago Mendenhall cayeron en silencio, un recordatorio sombrío de la tragedia que se había desarrollado en sus tranquilas aguas. A pesar de sus mejores esfuerzos, las autoridades no pudieron localizar el cuerpo de Rodríguez, dejando a sus seres queridos con preguntas sin respuesta y un profundo sentido de pérdida. ¿Qué hubiera pasado si Rodríguez hubiera tomado precauciones adicionales antes de aventurarse en el lago? ¿Estaría aquí hoy? Mientras la búsqueda del cuerpo continúa, sus seres queridos se aferran a la esperanza, rezando por un cierre y una oportunidad para despedirse del hombre que apreciaban. Pero en medio de la belleza del lago Mendenhall, una pregunta persiste, atormentando a los que quedaron atrás. ¿Qué hubiera pasado si Rodríguez nunca hubiera ido a hacer kayak solo?